buenas noches, gracias por venir a acompañarnos esta noche en esta charla fotográfica. En este caso nos acompaña Álvaro y nos va a hablar sobre fotografía de vida salvaje. Entonces, Álvaro, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo, como le hice saber a los amigos, definitivamente estoy más que honrado que hayan pensado en mí. Muchísimas gracias por haberme invitado. En estos momentos voy a compartir la pantalla con ustedes para que vean un poquito la presentación. Primero que nada, muchísimas gracias. Yo les estoy hablando en estos momentos desde Costa Rica. Yo soy costarricense, pero lo que me atañe más y por lo que vengo aquí es para conversarles un poquito del tipo de fotografía que yo hago. Quisiera contarles un poco acerca de la fotografía y la conservación. Yo siempre le digo a la gente que vienen a las conferencias que yo doy o las charlas que yo doy, vienen un poco engañados, porque les hablamos de fotografía, pero al fin y al cabo nunca puede faltar el tema de la conservación, que siempre intento meterlo un poquito por ahí. Antes de comenzar, yo quisiera hablar con ustedes y contarles algo acerca de Carlton Watkins y también sobre otro personaje muy interesante que ahorita les voy a contar, porque son personas que merecen nuestra atención como fotógrafos. Yo creo que todas las personas que están acá y que gustan de la fotografía, pues van a entender muy bien que los pioneros fotográficos son los que han hecho camino para que nosotros lleguemos hasta donde estamos hoy en día de hoy. Carlton Watkins, que nace en 1829 y muere en 1916, se le conoce como el precursor de los parques nacionales. Carlton Watkins básicamente hizo fotografías tan importantes que convencieron al presidente Lincoln de hacer el primer parque nacional de Estados Unidos, que es el de Yosemite. Estas fotografías hacen que básicamente la fotografía tome un más allá. Yo le digo a la gente que este tipo de fotografías que ustedes están viendo en pantalla fueron tomadas a finales de los 1800, inicios de los 1900. Imagínense la cantidad de retos que conllevaba hacer estas fotografías en estos parques nacionales. Y aún así, él con estas fotografías convence a Lincoln en su momento de hacer estos parques nacionales, de proteger estas áreas, en un momento donde el ser humano creía que era dueño absoluto de la naturaleza. Entonces, hay que darle como ese mérito a Carlton Watkins por hacer ese tipo de fotografía. Y el segundo caso es el de Peter Dombrowskis. Peter Dombrowskis es definitivamente para mí una influencia muy, muy grande. Lastimosamente, él muere en 1996, pero la historia de Peter Dombrowskis yo siempre la comparto con las personas porque es un activista por la naturaleza que alza su cámara en vez de alzar su voz. Yo creo que eso es algo muy, muy importante, algo que tiene que tomarnos como fotógrafos, tomarnos nuestra atención. Peter Dombrowskis se da cuenta de que en Tasmania, en el sur del planeta, el alcalde o el gobernador de Tasmania quiere destruir una zona que hoy en día se conoce como el Parque Nacional de Franklin Gordon Rivers. Quiere destruirlo para hacer una represa hidroeléctrica y convenció a las personas de que en este lugar no había nada más que un pantano. Por supuesto, Peter Dombrowskis sabía que eso no era así. Este es un bosque precioso. Lo pueden ver en esas fotografías que son fotografías de los 80s, fotografías también preciosas. Y con estas fotografías él logra enseñárselo a las personas, empezar todo un movimiento social que hace que cancelen la represa hidroeléctrica o la construcción y se conserve el lugar como un parque nacional hasta el día de hoy. Estos dos casos en específico son casos de éxito donde la fotografía sirve como una herramienta. Y es aquí donde yo quiero ir uniendo durante esta plática que les voy a dar el día de hoy, este tema, la fotografía como herramienta. No solamente para qué bonita nuestras fotos, qué bonita que la gente vea lo que hacemos, sino también por qué hacemos estas fotografías. Pero bueno, me he estado desviando. Mi nombre es Álvaro Cubero, soy fotógrafo de vida silvestre, vivo en Costa Rica, tengo 29 años de edad y me dedico a la fotografía de vida silvestre más o menos desde hace unos 8 años. Básicamente me he dedicado a viajar, no solamente dentro de Costa Rica, sino también fuera de Costa Rica, buscando cosas interesantes que puedan ser retratadas. Entonces, en mi trabajo me ha llevado a viajar aproximadamente por 28 países del mundo. Y además de eso me ha dado la oportunidad de conocer muchísimas culturas. Y ojo, un spoiler es que no soy millonario, ni soy de familia millonaria. Básicamente cada viaje ha sido con mucho esfuerzo y también gracias a muchas personas que son mis clientes hoy en día que confían en el trabajo que yo hago, que es ser guía fotográfico. He visto cosas impresionantes como desde las auroras boreales, que son cosas que siempre lo llenan a uno mucho en el corazón, hasta inclusive el África salvaje, que vamos a estar también conversando un poco sobre África.
y pasé de lo que fue mi primera foto de vida silvestre, que es esta fotografía, no me la critiquen mucho, la tomé aproximadamente como en el 2010, me parece que fue mi primera fotografía de vida silvestre, hasta el trabajo que hago hoy en día con los animales. Que ya terminé, no. Que todavía me falta muchísimo camino por delante, por supuesto, me falta demasiado camino por delante, pero que hasta el momento hemos podido lograr una especie de simbiosis entre la cámara, yo y el entorno. He tenido la dicha y el apoyo de muchísimas personas. Por ejemplo, National Geographic en Italia publicó varias de nuestras fotografías o de mis fotografías para un concurso de la FAO en su momento. También he tenido ayuda de la gente del Smithsonian Photo Contest. Para el 2012 me dieron una mención que me ayudó muchísimo y me hizo convencerme más de que eso es lo que quería hacer. También he estado dando algunas conferencias en lo que es la Universidad Complutense de Madrid, en algunos lugares de Europa, y lo que para mí definitivamente es muy, muy importante es cuando di la charla TEDx en el 2016, que a manera de anuncio les digo que pueden ir a buscarla en cualquier momento en YouTube. Solamente ponen TEDx Pura Vida, que es el TEDx de Costa Rica, y ahí van a hablar sobre Álvaro, fotografía como herramienta de conservación. Creo que es una charla que no tiene desperdicio y que hablamos un poquito más del tema que estamos hablando hoy mismo, pero un poquito más enfocado a una especie en específico, que es el quetzal resplandeciente, y ahora vamos a hablar de él. Después de hacer este compendio, que yo les voy a pedir disculpas a todos porque soy costarricense y los costarricenses hablamos muy, muy rápido. Cualquier cosa, si necesitan que hable un poco más despacio, me lo hacen saber, pero esa es nuestra forma de ser muy enérgica. Después de que les conté muy rápidamente acerca de Carlton Watkins, acerca de Peter Dombrowskis, quiero darles un par de ejemplos propios. Por supuesto, nunca me puedo poner a la par de esos maestros de la fotografía de conservación, pero quisiera contarles un poquito acerca de Tika. Esta Tika es esta gatita que está aquí, es una Margai. Esta Tika es una gata que fue rescatada después de que su madre muriera en el Parque Nacional Volcán Arenal, en Costa Rica. Esta gata que ustedes están viendo en estas fotografías es una gata que me permitió hacer, como quien dice, una especie de trabajo social en el cual le enseñaba a las personas de la zona que Tika estaba acostumbrada al ser humano, ya que ella fue rescatada desde pequeña supo lo que eran los humanos, es muy, muy vulnerable a los cazadores furtivos. Entonces empezamos a hacer un trabajo fotográfico con los funcionarios del Parque Nacional y además de eso empezamos a hacer un trabajo fotográfico con la gente que vive cerca de la zona del Parque Nacional para que conocieran a Tika, supieran que Tika es un animal que está acostumbrado al ser humano y la protegieran de los cazadores. Entregamos fotografías impresas a los vecinos, entregamos fotografías impresas a las personas. Lo primero fue que me dijeron que les encantaba la gatita, les gustaba muchísimo, y lo segundo fue que se la tomaron como su mascota, pero en el hábitat silvestre. Ella sigue en estos momentos recorriendo los bosques del Parque Nacional. Esta ya este año me parece que saca su quinta camada, lo que quiere decir es que es una gatita, una gata que es funcional. Si nosotros queremos decir que un animal sea funcional en la vida silvestre, es que tenga hijos, ¿no? Para eso son las especies, esa es su mayor meta de reproducirse. Ya que Tika, que es como se llama esta gata, haya sacado su quinta camada, quiere decir que es un caso exitoso de reintroducción en la naturaleza, porque no ha sido inducida, se ha reproducido con machos salvajes dentro del Parque Nacional. Eso hace que Tika sea un ejemplo para mí a muy, muy, muy corta escala, de lo que puede ser la fotografía como herramienta de conservación, ¿no? Ahora quiero hablarles de un gato un poquito más grande. Este gato que está acá es el famoso jaguar del Pantanal. El Pantanal es uno de los lugares más impresionantes del mundo. Es el humedal más grande del mundo, considerado por la UNESCO como sitio de patrimonio mundial, donde cada 6 meses se inunda y convierten sus planicies en el hábitat perfecto del jaguar. Este lugar es usualmente conocido por ser un lugar ganadero. Como ustedes lo podrán ver a continuación, es un lugar que está lleno de reses, lleno de vaqueros, lleno de esta pampa brasileña, pero que durante 6 meses se convierte en un paraíso de la vida silvestre. Este lugar del Pantanal no solamente tiene especies tan increíbles como, por ejemplo, este ría, que el ría es nuestra versión del avestruz, pero americana. No sé si todos sabían que teníamos una versión americanizada del avestruz, pero es esta ría. También tenemos especies que podemos encontrar en este pantano. Aquí mis amigos, por cierto, son de México, todos los que están en este bote que nos están acompañando. Creo que por aquí en esta charla hay un par de las personas que salen en el video. Y, por supuesto, quería contarles de muchísimas otras especies que el pantano ha funcionado. Pero ¿por qué les hablo de los jaguares después de hablarles de Tika y después de hablarles de Carlton Watkins y Peter Dombrowskis? Es porque la fotografía une
a las personas que van a estos lugares y hacen un tipo de turismo que protege a estas especies. Por ejemplo, este es un video de qué tan cerca estamos nosotros de los jaguares. Este es un jaguar macho llamado Yuru, y ahí vemos a las personas fotografiándolos a una distancia de más o menos unos 10 o 15 metros reglamentarios, y excelente actividad fotográfica que se puede hacer en el Pantanal. Gracias a los fotógrafos es que el Pantanal tiene una actividad turística muy importante y se ha podido conservar tan bien. La verdad es que el Pantanal no es un parque nacional, pero sí que es un sitio patrimonio de la humanidad. Entonces, que las personas vayan a turistear aquí y nosotros como fotógrafos lo visitemos es muy, muy importante para ellos y para la protección de estos jaguares. Creo que muchas personas no se habían planteado esto alguna vez. ¿Cómo es posible que hacer fotografía, pasear, disfrutar, también sea conservar? Eso es algo que me encanta, es una idea que me llena, porque quiero, además de eso, ayudar a las especies. Estamos fotografiando siempre algo que es efímero, algo que puede en cualquier momento desaparecer. El fotógrafo naturaleza tiene ante su lente algo que en cualquier momento puede desaparecer, un ser vivo. Y eso es lo que hace tan importante la labor de la conservación. Como fotógrafo de vida silvestre, me interesa muchísimo que las especies continúen, porque es lo que voy a seguir fotografiando en el futuro. Ahora bien, chicos, hablándoles un poquito de eso fue de manera introductoria, quería contarles que vivo en Costa Rica, que es un país que básicamente es un paraíso o un lugar donde un fotógrafo de vida silvestre puede divertirse a sus anchas. Costa Rica es un país megadiverso. Tenemos 51.100 kilómetros cuadrados, que es básicamente es un tamaño muy, muy pequeñito. Nos comparan, por ejemplo, con algún estado, casi siempre la comparación se hace con el estado de West Virginia en Estados Unidos, porque son uno de los estados más pequeños de Estados Unidos. En México tengo que hacer la comparación de qué tan grandes o pequeños seremos en comparación. Yo creo que tal vez de repente seremos del tamaño de la Ciudad de México como mucho. Pero en este lugar, en Costa Rica, tenemos el 6% de la biodiversidad del mundo, y eso hace un lugar especial para la fotografía de vida silvestre. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de fotografía de vida silvestre, y por lo que les estoy contando, que es este puntito rosado en su pantalla, que es Costa Rica, quisiera que más o menos se dieran una idea de que en ese puntito rosado hay más especies de aves que en todo Estados Unidos y Canadá juntos. O otro dato que me gusta mucho decir es que en Costa Rica hay más especies de aves que en todo el continente europeo junto. Eso es algo que siempre llama muchísimo la atención. Por ejemplo, para que la gente se haga una idea, siempre les pongo un mapa, en este caso el de Estados Unidos, que creo que es el que más es reconocido, para ver cuál es el tamaño de Costa Rica dentro de Estados Unidos y cómo es que toda esta biodiversidad es tan impresionante. Ahora bien, dentro de México, ¿cómo nos veríamos? También hice para ver si era cierto que éramos más o menos parecidos a la Ciudad de México. Me parece que se sale por ahí un poquito. No conozco mucho sobre geografía mexicana, me van a disculpar. Pero más o menos esa es la idea de qué tan grande es Costa Rica. Es un país bastante pequeñito. Ahora bien, el fotógrafo de vida silvestre hace muchos tipos de fotografía. La fotografía de anfibios y reptiles, por ejemplo, es una de las que más me gusta. Es un tipo de fotografía retante, difícil y además de eso, muy delicada porque las especies son delicadas. Yo sé que muchos de ustedes acá hacen fotografía de paisaje y sé que muchos de ustedes les interesa o tal vez se metieron a esta charla esperando a que soltara algunos secretitos de para cuando haga mis fotografías de vida silvestre, qué debería de hacer. Y por supuesto que vamos a hablar de eso. La fotografía de anfibios y reptiles es muy delicada porque las especies son delicadas. Los anfibios en especial son animales que viven la mitad de su tiempo de su vida en el agua y la otra mitad en la tierra. Por eso la palabra anfibio, que significa dos vidas, una vida acuática y una vida terrestre. Es por eso que necesitamos tener mucho cuidado cuando hacemos fotografías de ranitas o fotografías de reptiles. ¿Cómo hago las fotografías de ranitas y reptiles? Usualmente siempre con un lente macro, a no ser que sea una especie, por ejemplo, de serpiente venenosa, que no quiero estar muy cerca, pero por lo demás siempre utilizo un lente macro. Además de eso, utilizo luz artificial, que como ustedes verán, se notan las fotografías que hay una luz artificial, y esta luz artificial usualmente viene de dos fuentes de luz, no al mismo tiempo, sino que yo elijo cuál de las dos quiero usar. Por ejemplo, la luz LED continua y también el strobits, que vendría siendo un flash. Pero lo importante es saber por qué un flash se podría utilizar con una rana si estamos hablando que son animales muy débiles o animales que no tan débiles, sino más que nada sensibles o delicados. Es por eso que no solamente utilizamos el flash desnudo, sino que utilizamos un modificador de luz.
Hay una sección de esta charla donde les voy a contar acerca del equipo fotográfico que utilizo y ahí vamos a hablar de los modificadores de luz que estoy utilizando para las ranitas. Pero para que ustedes tengan una idea, más o menos, la fotografía de anfibios y reptiles siempre es el fotógrafo con una fuente de luz externa que puede ser LED, puede ser flash, con un modificador de luz que haga que nuestra luz no afecte a las ranitas o que no afecte tanto a su ecosistema. Eso es muy debatible, muchas personas siempre me lo han dicho. El tema de la ética fotográfica de vida silvestre es un tema muy delicado que hay que tocar con mucho tacto. Mientras que nosotros existamos como seres humanos y estemos dentro de un lugar y pongamos un pie dentro de un parque nacional, ya estamos haciendo un impacto. Desde el momento que respiramos y que vivimos, ya estamos haciendo un impacto. Pero podemos decidir qué tanto queremos que sea ese impacto, si pequeño o grande. O sea, nosotros como fotógrafos de vida silvestre es imposible llegar a tener un impacto cero, pero tal vez nos podemos acercar al cero, siendo muy responsables en nuestras técnicas fotográficas. Es un tema muy denso que abarcaría una charla completa, pero que no quiero meterme en él el día de hoy, pero sí quiero que lo tengan en mente, que la fotografía de vida silvestre lleva mucha ética fotográfica. Tenemos que respetar a las especies que están frente a nuestro lente. Ahora bien, hay cosas tan impresionantes en la fotografía de anfibios y reptiles como también en otros tipos de fotografías, como por ejemplo la fotografía de aves. La fotografía de aves es como el tema más común que la gente me pregunta. ¿Cuál es el tipo de fotografía de aves que se hace? ¿Cómo se logra? ¿Cómo logras que las aves se queden queditas? ¿Cómo logra que el ave llegue hacia ti o hacia tu lente? Bueno, con diferentes técnicas. Las más importantes en estos días o que más se han usado es atraer a las especies por medio de comederos de alimento para las especies. Por ejemplo, acá en Costa Rica, que son especies de rainforest, de bosque lluvioso, les gustan mucho las frutas. Entonces, cerca de tu casa puedes poner una tabla de madera y poner pedacitos de banana o plátano, pedacitos de papaya, pedacitos de sandía, y las aves lo van a agradecer muchísimo. En otros lugares, como por ejemplo lugares más del norte, por ejemplo, creo que tal vez en Monterrey, que es un lugar más desértico, más del norte, más frío, les gustan más las semillas. Se utiliza mucho, a mucha gente le gusta poner semillitas a las aves y también hace que se acerquen las aves. Luego de que las aves toman suficiente confianza para acercarse, empiezas a trabajar en el setup fotográfico. ¿Qué árboles o qué ramas le pongo para que se vaya viendo bonito y natural? Porque queremos que las fotografías se vean bien naturales. Eso es algo que va a quedar muy a criterio y mucho a la estética del fotógrafo y que al final va a depender mucho de cómo la gente lo quiera ejecutar en su casa. Así que la fotografía de aves es complicada. Sí, la fotografía de aves es muy frustrante también. ¿Por qué? Porque mucha gente se va al bosque. Se va al bosque a buscar aves. Y miren, chicos y chicas que nos acompañan hoy, si ustedes van al bosque a buscar especies de aves, y creo que los que ya han ido van a acordar conmigo, es muy frustrante porque los bosques son muy densos, las especies están muy altas, usualmente las especies están difíciles de encontrar o se esconden de nosotros. Entonces, muchas de las fotografías, cuando ven fotografías como las fotografías que les estoy enseñando a continuación, la gente se frustra porque me dicen, acabo de estar en el bosque 2 días y no me encontré ni una sola especie de aves. Y estoy viendo tus fotografías y veo retratos, veo fotografías interesantes que me gustaría hacer. Estos muchas veces son técnicas fotográficas como la de los comederos. Y por ejemplo, esta que está en pantalla, que es una garza nocturna, es gracias a un bote en el cual fuimos a una laguna en Costa Rica, nos acercamos a una colonia donde ellos viven y fuimos a hacer retratos durante la mañana, que es la hora en que ellos están usualmente descansando. Entonces, no huyen de nosotros ni están tan activas como en la noche, ya que es una garza nocturna y eso nos ayuda mucho a hacer fotografías de este estilo. Pero entre todos los tipos de fotografías, la fotografía que más es difícil de hacer es la de los mamíferos. Los mamíferos, no sé si es porque somos familia, nosotros y los mamíferos, pero los mamíferos siempre huyen del ser humano. Además de eso, con justa razón, porque somos una especie tan tóxica, tan dañina, que por supuesto que van a huir de nosotros. Así que la fotografía de mamíferos es muy complicada. De todos los tipos de fotografías que les voy a enseñar hoy, es el más complicado de hacer. Por ejemplo, esa es una fotografía de murciélagos. Creo que hay muchas personas que siempre me preguntan que si esto es Photoshop o si corté los murciélagos. No, son 3 murciélagos al mismo tiempo, diferentes.
nada más que están llegando en el mismo momento que hice la fotografía. Esta fotografía fue hecha aproximadamente con 3 strobits o 3 flash colocados en unos stands. Estuve observando eso es una flor de plátano, no sé si ya la conocían anteriormente, una flor de plátano, y estuve observando que los murciélagos llegaban en la noche a buscar. Aquí en Costa Rica tenemos la gente que ya estaba en Costa Rica, que nos acompaña en esta charla y conoce Costa Rica, ha hecho esta actividad conmigo y se ha dado cuenta la cantidad de murciélagos que hay, por ejemplo, en el bosque lluvioso de acá de Costa Rica. Además de eso, la fotografía de mamíferos también nos lleva a algunos animales que creemos que se mueven muy lento, como por ejemplo el perezoso o el oso perezoso que le decimos acá, pero no se crean, es bastante rápido este oso perezoso. Y además de eso, otras especies un poco más difíciles, por ejemplo, esta es una que me llena de mucho orgullo, me encanta, que es la especie, se llama tapir o la gente le llama danta. Es nuestra especie de mamífero más grande en Costa Rica y tuve la suerte de fotografiarla en el Parque Nacional Braulio Carrillo, y es un momento muy difícil de encontrarse. La verdad es que fue una mezcla de suerte y mezcla técnica, porque en ese momento estaba preparado para tomar la foto, entonces creo que me ayudó muchísimo el saber que eso que es algo que tienen que tener en cuenta, chicos, chicos y chicas, a la hora de hacer fotografía de vida silvestre. Yo siempre digo que es un 50% suerte y un 50% técnica. Nada pasa si tienes la suerte de encontrarte con este animal en el bosque si no tienes el otro 50% de la técnica bien dominada para agarrar tu cámara a tiempo y hacer la fotografía. Entonces es mucho acerca de técnica y suerte, ¿no? La fotografía de vida silvestre. Esta es una mamá danta o una mamá tapir de la que vimos ahora, que era una bebé que estaba brincando. Y quería conversarles acerca de un ave muy especial, pero antes de continuar, porque yo sé que yo soy medio atolondrado, como decimos en mi país, quisiera saber si alguien tiene alguna consulta o algún comentario. Sí, el uso del flash en los animales, o sea, cuando subimos las fotos de los murciélagos, o sea, me criticaron más o menos. Más o menos muchísimo. Flash. Te entiendo perfectamente. Bueno, Tita nos pregunta que el uso de flashes con animales. Siempre yo le digo a las personas una cosa. El flash va a ser satanizado o va a ser siempre criticado porque el flash es muy difícil de utilizar. Las personas que hacen fotografía de retrato en estudio lo van a entender muy bien. Yo admiro muchísimo a los que hacen fotografía de flash en estudio porque usar flash es complicadísimo. Si usas un flash y lo pones usualmente a como viene de fábrica, que es una potencia 1/1, básicamente vas a llevarte un golpe de luz. A mí me pasó una vez por accidente, quedé viendo morado como por 15 minutos por tirarme un flash 1/1 sobre mi ojo, casi quedo medio ciego. Por supuesto que puede llegar a afectar a las especies, pero lo que la gente no sabe es que los flashes se regulan, tienen diferentes potencias. Para este tipo de especies, como los murciélagos, al igual que los anfibios y los reptiles, utilizamos los flashes en 1/64 y 1/128. Si tienen un flash a mano o si han visto un flash, pónganlo en 1/1, aléjenlos de la vista, por favor, y pónganlo 1/1 y tiren un test, una prueba de la cantidad de luz que tira, y pónganlo en 1/128 y toman una prueba, hacen un test de cuánto es la potencia de un flash en 1/128. Además de eso, agreguémosle que el flash lleva un difusor o un modificador de luz, del cual vamos a hablar ahorita más adelante. Esto hace que la fotografía sea menos el impacto, por supuesto, y eso quiero dejarlo muy claro, y siempre que, por supuesto, nos critican, como dice Tita, nos ponen en los comentarios como, no, utilizan flash con animales, esos 3 murciélagos después de la fotografía cayeron muertos. Hay muchos mitos. A mí me han dicho que las ranas después de la fotografía caen muertas de inmediato, me han dicho que los murciélagos después de la fotografía pegan contra los árboles. Yo he estado fotografiando en Costa Rica murciélagos y anfibios por 8 años y hasta el momento no hemos tenido ningún indicio de que el flash, a cómo lo utilizamos, haga daño. ¿Por qué? ¿Porque no hace daño quiere decir que haya que utilizarlo? No, lo utilizamos como una herramienta, pero no es que es obligatorio. La luz LED también funciona muy bien. Sin embargo, lo interesante es que la luz LED continua, sí he visto algunos comportamientos erráticos en anfibios después de utilizar LED continua.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando tengo una luz puesta durante mucho tiempo en el anfibio, sí noto que su comportamiento es diferente, un poco más despistado. Muy probablemente si te ponen una luz durante 15 minutos en tus ojos, vas a quedar despistado. Mientras que el flash dispara en milésimas de segundo. De hecho, 1/64 es la cantidad de tiempo que dura el bulbo o, en este caso, la bombilla en dispararse. Entonces, siempre, chicos, siempre va a haber una crítica hacia el flash. Siempre hay que ser claros. Siempre hay un impacto cuando hacemos fotografía con flash, pero no quiere decir que estamos matando especies, ni quiere decir que estamos haciéndole daño a las especies. ¿Cuándo voy a dejar de utilizar el flash? Tal vez en algún momento cuando algún estudio determine mediante una prueba fehaciente científica que hay alguna afectación directa en la especie. Que lo hago por capricho. Se podría decir que el fotógrafo dentro de su genoma fotográfico siempre tiene el capricho dentro de sí. Siempre que queremos hacer la mejor foto, queremos hacer el mejor ángulo, hay un poquito de capricho. Lo que me llama la atención es cómo la fotografía puede ser utilizada como herramienta de conservación y cómo ese capricho podría voltear la tortilla. Y puede ser que esta fotografía de estos murciélagos con este flash les haya generado un impacto que tal vez les haya molestado durante unos segundos esa noche, pero luego esta fotografía pueda convertirse en una herramienta para que las personas entiendan acerca de los murciélagos y no les tengan tanto estigma. Más hoy en día que los murciélagos son vistos como los culpables de la famoso coronavirus, lo cual todavía no se sabe. Se cree que son más los pangolines que los murciélagos, pero ya la gente, por ejemplo, en Perú mataron hace poco 65,000 murciélagos, me parece, en una cueva por miedo. Son cosas que lleva al ser humano a hacer tonteras y estupideces. Pero para aterrizar un poco lo que decía Tita, sí, nos pueden criticar por utilizar flashes. ¿Cuál es su mejor arma para defenderse de esas críticas? Es el conocimiento técnico. Pues explicarle a una persona que el flash bien utilizado no afecta a las especies. Por supuesto, se puede decir que si no queremos hacerle ningún daño a ninguna especie, mejor nos quedamos en casa y no hacemos ninguna fotografía. Pero creo que en nuestro caso no es una opción, si es que me entienden. ¿Alguna otra consulta por ahí, chicos y chicas? ¿Se escucha todo bien? ¿Me han escuchado bien? ¿Me han entendido? Disculpen si hablo súper rápido. Todo perfecto y increíbles fotos, gracias. Muchísimas gracias, muy, muy amable. Ok, chicos, entonces, para continuar en esto, mi idea es que no se me queden dormidos en este Zoom, que no se me queden dormidos en esta charla. Entonces, quiero contarles como quien dice, les voy a hablar un poquito de técnica fotográfica y también un poquito acerca de proyectos fotográficos. Siempre este balance me ha funcionado para que la gente no pierda el interés, porque sé que casi todos los que estamos acá en estos momentos somos fotógrafos o nos gusta la fotografía y tenemos conocimiento técnico. Pero a veces algunas personas, y si alguna persona va a ver esto después en YouTube, también tenga algo para ellos, algo que los haga convertirse también a la naturaleza, que eso es el fin primordial de por qué hacemos fotografía de vida silvestre. Esto que ustedes están viendo acá es cabec. Cabec es una palabra indígena de Costa Rica para referirse al quetzal resplandeciente. Esta magnífica ave que es un símbolo muy importante para ustedes en la cultura mexicana, la cultura maya, y que además para nosotros en Costa Rica es un símbolo muy importante para el turismo. Es nuestra ave símbolo. Costa Rica tiene hoy en día, por dicha, la mayor cantidad de quetzales por kilómetro cuadrado que existen en todo el mundo de quetzal resplandeciente, y tenemos los bosques con las parejas más saludables de quetzales hasta el momento. Hoy en día en Costa Rica es bastante sencillo o relativamente sencillo ver un quetzal, pero para la gente que no lo conoce, que creo que es poca, pero para la gente que no lo conoce, esto que están ustedes viendo es una hembra de quetzal. El quetzal pertenece a la familia de los trogones. Los trogones es una familia gigante de aves del nuevo mundo. Estas aves son tan especiales porque son aves un poco vagabundas, les digo yo, que son aves que para hacer su nido, ellas prefieren siempre árboles con madera muy suavecita. Su pico no es muy fuerte, entonces tienen que utilizar como unas maderas a punto de podrirse, maderas suaves para hacer su nido. Y eso ha sido un castigo casi que natural para el quetzal, porque estos árboles que están podridos usualmente con lluvias y con vientos se caen. Entonces tenemos al año muchísimos nidos que se pierden de quetzales porque hacen sus nidos en lugares muy poco fuertes. Es básicamente un error en la evolución, le llamo yo. Pero bueno, aquí están las aves hasta hoy en día, entonces quiere decir que les ha funcionado también los que quedan. Esta es una hembra de quetzal, quiero que la observen bien, tiene pecho gris. Se puede decir que la cara o la cabeza no tiene ningún color, más que el color rojo que ustedes pueden ver en la parte de atrás, en la cola. Pero quiero que vean a nuestro querido amigo, el quetzal resplandeciente macho.
él es el guapo de la relación. Él tiene que estar siempre bien, bien guapo para cortejar a la hembra. Él tiene un bohat muy interesante, muy al estilo ochentero, con un pico dorado precioso, un pecho rojo, entre mitad rojo y mitad un verde, se podría decir un verde bastante llamativo. Y además de eso, tiene unas largas cobertoras. Vean las colas que le salen en la parte de atrás. La gente le llama cola, pero en realidad no son colas. Son unas plumas que le salen de la espalda como si fuera una capa. La cola en realidad es lo de color blanco. Eso es un tema interesante del quetzal que tal vez no todo el mundo sabía. Y el quetzal resplandeciente macho es una de las aves más hermosas del mundo. Es por eso y por esta cola y por esta cobertura que se gana el nombre que los mayas le ponen, que es el Quetzalcóatl, que es el ave o serpiente emplumada. Es porque cuando va volando un quetzal, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de verlos volando, va volando en el cielo haciendo como una onda, un zigzag, que pareciera que es una serpiente que vuela. Entonces imagínense a los mayas cuando los grandes chamanes mayas iban a las montañas altas de México, a los bosques del sur de México, y veían esta ave tan impresionante, inmediatamente decían, esto es un dios que viene a nosotros y que nos regala este increíble plumaje que, como ustedes bien saben, por supuesto no pretendo darles clases de historia mexicana a mexicanos, yo conozco muy poco, pero como bien saben, uno de los más famosos objetos que tenía Cuauhtémoc, ¿cómo se llamaba? Alguien que me ayude con el nombre de... Moctezuma. Montezuma, ese, sí, Montezuma. Cuauhtémoc era otro, creo. Montezuma tenía una especie de penacho hecho de puras plumas de quetzal. Entonces, imagínense lo importante que es esta ave para la cultura maya y, por supuesto, hoy en día para el turismo. Este proyecto que trata sobre el quetzal habla sobre un quetzal en específico que es el Pharamacus moquino. No me quiero poner muy técnico, pero quiero explicarles más o menos que los nombres científicos, que es lo que ustedes ven en la parte de abajo, dice Pharamacus moquino costarricensis. Significa, el primer nombre es el género, que en este caso es Pharamacus, quiere decir que hay varios quetzales que son de ese género. Luego, el subgénero, que es mocino, significa que este quetzal resplandeciente es como quien dice, es su ID, su cédula de identidad. Y el costarricensis quiere decir que es la subespecie que es o que vive en Costa Rica, Panamá y parte de Nicaragua. Quiere decir que este quetzal es un poquito diferente al que tienen ustedes en México. Este proyecto de hacer fotografías de quetzales lo he estado haciendo aproximadamente desde el 2012, gracias a las familias protectoras de los cerros del Cerro de la Muerte. El Cerro de la Muerte en Costa Rica es muy famoso porque contiene la mayor cantidad de quetzales de Costa Rica. Se encuentra solamente a 1 hora y media de la capital y puedes ver quetzales casi que un 99% de probabilidades por día. Eso quiere decir que en un solo día puedes ver de 2 a 3 quetzales en un solo día desde la comodidad de tu auto, desde tu carro o a la orilla de la calle. Es muy impresionante poder ver quetzales así. Es muy triste tener que ver quetzales en lugares como Guatemala, inclusive en algunos lugares como en México, que hay que verlos durante horas de caminatas y horas de caminatas en el bosque debido a la pérdida del hábitat. ¿Esto quiere decir que Costa Rica es el mejor conservando? No, esto quiere decir que hemos tenido suerte de que a tiempo, nuestros abuelos pensaron en la conservación. Es por eso que Costa Rica hoy en día tiene el 52% del país cubierto de alguna cobertura forestal. Tiene en algún momento alguna especie de bosque. Más de la mitad del país tiene alguna especie de bosque. Llámese bosque profundo o bosque perturbado, por supuesto, pero por lo menos tenemos esa cantidad de bosque y eso nos ha ayudado. ¿Qué significa que el CABEC nos ayude a hacer la fotografía? El CABEC es un proyecto costarricense que trata de que los fotógrafos vengan a Costa Rica, vayan a las familias, a las fincas de las familias donde el quetzal está y paguen una entrada por estar ahí. Y esa entrada, ese dinero va directo al dueño de la finca. Y esto hace que todos estos que ustedes están viendo en la fotografía son dueños de fincas y ellos están tan felices porque reciben una gran cantidad de dinero que antes tenían que trabajar. Un finquero me decía, un granjero me decía, el dinero que hago con los fotógrafos durante un mes era lo que hacía durante 6 meses de cosecha de mora o 6 meses de cosecha. Ellos cosechan también una cosa que se llama pejibaye. 6 meses de pejibaye o 6 meses de mora, ahora lo hago en un mes con fotógrafos. Entonces, imagínense en el impacto de nosotros como fotógrafos en la conservación del quetzal. Muchos de estos señores que ustedes están viendo en la fotografía dejaron de sembrar
para poder sembrar árboles de aguacatillo, que es la fruta que más le gusta al quetzal, para que las personas vengan a ver quetzales. Ojo, el dato importante y hacia dónde tiene que ir el mundo en este pleno 2020, en tiempos de pandemia y que estamos en momentos apocalípticos. El mundo debería ir hacia esta dirección, hacia intentar que el turismo sea rural y comunitario, llegue a las comunidades y dé un aporte económico. A veces a las personas que son, yo les llamo los conservacionistas, que son más papistas que el Papa. Los conservacionistas que son full conservacionistas, a veces se les olvida que sin dinero no hay conservación. Si yo no le doy dinero a estas familias, no hay conservación. Entonces es muy importante que se llegue a ese balance. La explotación del recurso turístico de una manera sostenible, que los quetzales continúen acá. Si nosotros no estuviéramos fotografiando estos quetzales, muy probablemente estas personas cortarían cada vez más aguacatillos para sembrar más mora, para poder tener más dinero. Pero bueno, no me quiero desviar mucho en el tema conservación, me disculpan, soy muy apasionado en este asunto, pero siempre me gusta que la gente se lleve este mensaje al final. Quiero hablarles muy rápidamente que el proyecto tiene 23 familias hasta el día de hoy. Eso que ustedes están viendo es una persona fotografiando un quetzal. Enfrente de él hay una rama como amarilla en el centro de la fotografía. Ahí un puntito verde, ese es el quetzal. Eso, porque es un celular, se ve lejos, pero en realidad está súper cerca, está a unos 10 metros. Nosotros como fotógrafos entendemos que eso es excelente distancia para hacer una fotografía de un quetzal. Gracias a algunos nidos artificiales, como este que se está mostrando en la fotografía, les colocamos los nidos y los quetzales están utilizándolos. Este año utilizaron 19 nidos artificiales, así que estamos súper contentos y una gran felicitación a la gente del proyecto de CABEC y también a los fotógrafos que han hecho posible que visitan Costa Rica. Aquí mismo en este Zoom hay varios fotógrafos que han venido a Costa Rica a fotografiar quetzales, así que el agradecimiento también para ellos, porque es de esta forma que se puede hacer conservación. En fin, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Siento que los estoy cansando. ¿Están muy cansados? ¿Alguno por ahí aburrido? No, nada más una pregunta. Perdón. Adelante. ¿Qué tipo de lentes usas para tomar las fotografías de los quetzales? Perfecta pregunta. Ahora lo voy a hablar mucho más a detalle cuando hable hay un apartado en esta presentación de equipo fotográfico, pero de una vez te hago como una introducción. Para los quetzales tenemos dos tipos de lente. Voy a poner una foto de un quetzal porque es importante que sepan. Por ejemplo, esta fotografía es hecha con un 300 milímetros f4. ¿Por qué es un 300 milímetros f4? Esa era la lente que tenía en ese momento, además de eso. Y además de eso, ocupo tener a los dos. Este es un momento muy especial que me regalaron los quetzales. No es usual, esta fotografía es una hembra y un macho juntos en la misma rama del mismo árbol. No es Photoshop, de una vez hago la salvedad. Entonces utilicé un 300, pero por ejemplo hay una fotografía por acá que utilicé para acá utilicé un 500, por supuesto, ves que está mucho más cerca, pero no tiene ningún recorte, el crop está muy bien. La fotografía no es mi mejor fotografía, es muy vieja, es del 2011, pero como podrán ver es un acercamiento bastante interesante. Los quetzales se dejan acercar bastante, más o menos a una distancia de entre 8 a 7 metros, y si tienes suerte puedes tener quetzales incluso a distancias de 4 metros. Pero quiero que sepan que los machos en especial, como por ejemplo esta es la fotografía, tienen unas cobertoras muy largas. Entonces, un lente 600, por ejemplo, que a veces ando con un 600 al hombro, no puedo hacer más que tomarle un retrato al quetzal. Y entonces es por eso que es muy importante tener una versatilidad de lentes. Entonces, para estas fotos en específico se utiliza 300 f4, 600 f4 para algunas y la gran mayoría un 100-400. Esto no significa que sea este lente que ustedes necesiten. Cuando hablemos del equipo fotográfico vamos a hablar más de esto, pero quiero que sepan, chicos, que el mejor equipo fotográfico es el que ustedes tienen en sus manos en este momento. Pasé por esa etapa durante muchos años. Me sentí frustrado por tener equipo barato o por tener equipo que no era el que yo quería y me perdí muchas fotografías por estarme quejando de mi equipo fotográfico. Recuerden, el mejor equipo fotográfico en este momento es el que ustedes tienen en su mano. Por supuesto que necesitamos tener anhelos y tenemos que tener una especie de meta hacia más adelante qué equipo tener, pero no dejen que la frustración les gane por el equipo fotográfico. Porfa, eso es algo que aprendí y tuve que aprenderlo a la brava porque siempre me vivía quejando de eso. Pero ahorita que hablamos de equipo fotográfico, hablamos un poquito más sobre cuál equipo exactamente es el que se utilizó para hacer estas fotografías de quetzales y cuál es el que utilizo usualmente para las fotografías en general. Chicos y chicas, ¿alguna otra pregunta? Sin miedo, no muerdo. Álvaro, aprovechando de mordidas,
Oye, pues a mí me da mucho la atención. Para empezar, felicidades por tu trabajo, está increíble. Muchísimas Tus gracias. fotografías y todo está, tu presentación está muy cuidada. Y quería preguntarte sobre bueno, ya que te metes en estas zonas, el Pantanal o ahí en la zona de Costa Rica, ¿cómo le haces para evitar, pues, de repente verte sorprendido por alguna víbora o alguna situación ahí medio peligrosa? Y Claro. también, ahorita platicaste un poquito acerca de las aves, que te es útil colocarle allí alguna comidita o algo para poder atraerla a ti. Bueno, ¿cómo haces eso con mamíferos, por ejemplo? Que me imagino que pues es Claro. mucho más difícil. Perfecto. Excelentes preguntas. ¿Cuál es tu nombre? Perdón, Nico. Sí, Nico. Nico, muchísimo gusto, Nico. Muchísimas gracias por las preguntas y excelentes preguntas. Primera parte de la pregunta, que es la más sencilla. Bueno, igual sigue siendo complicada, pero es la más sencilla de las dos. Para que los animales se acerquen, que son mamíferos, es más complicado, por supuesto, ya lo dices. Todas estas fotografías que les he presentado, yo siempre le digo a la gente, no se frustren cuando ven fotografías buenas. Estas fotografías que ustedes están viendo, modestia aparte, son mis mejores fotografías, pero quiere decir que detrás de cada fotografía de estas hay 1500 que terminaron en el basurero, terminaron en la papelera. Entonces, eso es un compendio durante muchos años que he ido recolectando fotografías y no son todas del patio de mi casa, por ejemplo. Muchas son de lugares turísticos que se han encargado de tener estos lugares especiales para los animales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tengo la dicha de poder trabajar en turismo fotográfico y esto me hace visitar muchos lugares. Entonces, cuando voy a lugares donde hay mamíferos más acostumbrados que otros, hago las fotografías. Por ejemplo, aquí en Costa Rica tenemos el Braulio Carrillo National Park, que es uno de nuestros parques nacionales más importantes que les enseñé. Ellos están acostumbrados a llegar a comer lechuga y llegar a comer zanahoria. Todos los días les ponen una canasta de lechuga y zanahoria en la orilla del bosque y ellos llegan en la mañana muy tempranito, comen, devoran la lechuga y devoran la zanahoria y después se meten al bosque. Entonces, estos momentos, estos segundos son valiosísimos para nosotros los fotógrafos. Entonces, ¿qué se requiere para hacer esta fotografía del tapir? Yo requerí 3 cosas. Primero, un lugar que se preocupara por tener a los tapires bien cuidados, que es como el lugar que visité, que es el Parque Nacional Braulio Carrillo. Segundo, ocupo una anta que ya esté más o menos acostumbrada a ver humanos, como esta anta que de la fotografía. Y tercero, ocupo tener un permiso especial, que en este caso saqué con la empresa dueña de la propiedad, para que después de que la anta terminara de comer, yo pudiera seguirla en el bosque y pudiera hacer la fotografía. Seguir una anta no es una buena idea, chicos. Nunca es buena idea perseguir vida silvestre. ¿Por qué? Por 2 cosas. Primero, vas a hacer que huya y no va a haber una buena fotografía. Y segundo, la importante de la ética es tampoco molestar a las especies. Entonces, lo que yo hacía es que me iba, en este caso particular del tapir, yo me iba caminando mucho más rápido, rodeando la anta y trataba de adivinar en qué dirección iba a pasar y yo me escondía un poco entre los árboles y ahí esperaba que pasara. Y por eso pude captar la foto de la anta bebé brincando, porque más o menos adiviné dónde iba a pasar la anta y en ese momento había un tronco que molestaba y ella brincó encima del tronco. Esta foto fue la única que salió de 1000 fotos que hice ese día. Las otras 999 las boté a la basura porque no servían. He ahí lo importante de la fotografía, también como una frustración, que es importante tenerlo. Y esto conecta con la segunda pregunta que hace Nico, que es cómo te proteges de situaciones de peligro. Cuando estoy haciendo estas fotografías en el Braulio Carrillo, las personas que conocen del Braulio Carrillo National Park saben que es uno de los lugares con la mayor cantidad de serpientes o víboras venenosas de Costa Rica. Aquí tenemos a la temida terciopelo, que para ustedes creo que le llaman nauyaca, y tenemos las bocaracás, que son serpientes arbóreas que parecen florcitas, pero que si te muerden, hay una probabilidad muy alta de morir. ¿Cómo es que me protejo de todos estos asuntos? Primero, rezo muchísimo, pero segundo, trato de utilizar equipo de protección importante, básico, como por ejemplo botas de hule altas, que usualmente no me van a proteger contra una mordedura de una nauyaca adulta de 2 metros, pero me van a proteger de la mayoría de especies como tamagás, oropel o demás. Y después trato de siempre estar atento a mi entorno. Yo como crecí en el bosque costarricense, en el bosque lluvioso costarricense, estoy ya como con un chip en la cabeza de siempre estar buscando. Y tengo como un ojo más o menos bueno para ver serpientes, pero eso no me exime de que en cualquier momento me pueda morder una serpiente. Este es como el mayor peligro, porque hablas también de jaguares. Jaguares usualmente en el Pantanal son
animales muy tranquilos, que ellos están muy acostumbrados al ser humano. Hay una historia muy interesante acerca de un jaguar que casi nos ataca el año pasado en el Pantanal, pero fue una excepción y también fue un poco culpa mía porque estaba fotografiando a la cría del jaguar y nunca busqué a la mamá. La regla número 1 en el bosque es que si te encuentras una cría, un bebé, de lo que sea, inclusive aunque sea un pisote, no sé si conocen ustedes a los pisotes, que son, o un mapache, aunque sea un mapache, cuando te encuentres una cría, busca de inmediato a la mamá, porque está cerca y te va a atacar si estás molestando a su cría. Entonces, el año pasado en el Pantanal tuvimos un susto con un jaguar, pero nada grave y tampoco era que el jaguar quería atacarlo, nada más quería advertirnos de que no le gustaba que estuviéramos tan cerca de su cría. Entonces, no estamos eximidos del peligro, Nico, pero sí podemos protegernos en ciertas formas de eso. Yo siempre intento estar lo más lejos del peligro posible porque me encanta vivir, me encanta continuar viviendo, pero además de eso también intento tener como normas para protegerme. Por dicha, en cuanto ahora, antes de que se conectaran todos, estábamos hablando de las víboras y de todo el asunto del veneno. Por dicha, Costa Rica es pionero en la realización de antivenenos, gracias al plasma que se recoge de la sangre de caballos. Entonces, para las personas que les interesa el tema de las víboras y los venenos, les invito de verdad que vayan al Instituto Clodomiro Picado en internet y puedan ver la investigación que ellos hacen. Es espectacular acerca de los antivenenos. Costa Rica vende antivenenos a más o menos unos 20 países en el mundo y que hoy en día, haciendo un paréntesis, están haciendo un COVID-19. Están tratando de hacer lo mismo que hace con las serpientes para esta nueva enfermedad que está causando la pandemia. Así que si les interesa el tema, pueden entrar a Instituto Clodomiro Picado en San José de Costa Rica. En la página de internet está toda la información. Pero bueno, en fin, ese era el anuncio, el anuncio del momento. Muchas gracias, Nico, por tu pregunta. ¿Alguna persona gracias por ahí? a ti. Muchísimas gracias. ¿Alguna persona por ahí que tenga alguna otra consulta? Continuamos. No se preocupen, chicos. solamente quiero no aburrirlos. Chicos y chicas, muchas gracias primero que nada por escuchar esta primera parte. La segunda parte de esta charla quiero dirigirla un poco más a las personas que se interesan por la fotografía como un arte. Creo que eso es algo importante. Hemos hablado de cómo la fotografía ayuda como una herramienta de conservación y quiero enseñarles a continuación una cadena muy importante que me ha ayudado mucho en la fotografía. Y es, por ejemplo, esta gran frase que siempre la llevo muy conmigo y que me encanta siempre cada vez que la veo, que es, hacemos fotografías con nuestra alma. La cámara es solo una herramienta, decía este gran fotógrafo, que no era fotógrafo de vida silvestre, pero este pensamiento siempre me caló muy al fondo. Quiere decir que la cámara no es más que una herramienta, es igual que una pala o que un cortacésped o que una cuchara o que un tenedor. La cámara, el instrumento tecnológico llamado cámara no es nada, es simplemente una herramienta. Por eso es que a nosotros los fotógrafos nos molesta tanto cuando nos dicen esa cámara sí que hace fotografías bonitas, ¿no? Porque es como que te digan, ese tenedor sí que come bien. No hay ninguna explicación acerca de cómo la gente no se puede imaginar que la cámara no hace las fotografías. Nuestras fotografías las hacemos nosotros. Nuestra alma siempre queda impregnada en cada una de nuestras fotografías. Es por eso que la fotografía como herramienta de conservación me da esta cadena de sucesión, esta es una redundancia, esta sucesión de cosas que me llevan a por qué hago fotografía. En algún momento me pregunté por qué diantres hago fotografía, si no es además de, claro, recordar los viajes y enseñarle a mi familia y que mi mamá me diga que las fotografías están muy bonitas. No hago otra cosa más que también intentar llevarle a la gente un mensaje. Hoy en día vivimos en una intoxicación de información, por eso se los pongo acá en la pantalla. Intoxicación de información significa que es tanta la cantidad de fotografías que se ven hoy en día que nuestra fotografía es muy fácil que pase desapercibida. ¿Quiénes de ustedes no se han sentido súper frustrados porque meten su fotografía a Instagram y dicen, esta fotografía está espectacular, va a tener miles de likes y lleva 3 días y lleva 2 likes, el de mi mamá y el de mi tía? Y es muy usual en la fotografía que nos pase esta frustración. Decía el fotógrafo Sebastián Salgado, que es un grande de la fotografía, pero que también es muy polémico. Decía Sebastián Salgado que ya la fotografía no existe. Dice Sebastián Salgado que ahora la gente retrata la realidad o registra la realidad, pero que la fotografía ya dejó de existir. Esas son unas declaraciones muy fuertes, no me quiero meter en el tema, porque eso es un pozo sin fondo. Pero es interesante,
¿Ustedes alguna vez han visto la cantidad de fotografías que se suben a Google por minuto? Son miles de fotografías por minuto. ¿Te imaginas que mi fotografía está compitiendo con miles de fotografías por minuto? Eso hace que nuestra intoxicación de información y de fotografías sea enorme, enorme. Esto lo podemos combatir de varias formas. ¿Cómo es que hago que mis fotografías denoten en medio de todo ese montón de fotografías que se suben día a día? Esto lo podemos hacer contando historias. A la gente le encanta el storyteller. Es una de las cosas que a mí más me gusta hacer. Como se han dado cuenta en esta casi hora que llevo hablando como una lora, a mí me encanta contar historias, me encanta contar a la gente lo que hago. Eso es una herramienta vital y de mucha, mucha importancia a la hora de hacer fotografías. Entonces, cuento historias, hago las cosas con un impacto visual, que ya vamos a hablar de eso, no se preocupen. Y además de eso, creo conciencia. ¿Ven la cadena? Ojo a la cadena. Cuento historias con un impacto visual que crean conciencia y que terminan haciendo un cambio positivo. Llegan a hacer un cambio positivo en las personas. Quiere decir que cuando yo estoy haciendo fotografía, hago que mi fotografía se denote de las demás porque cuento una historia con mi fotografía, hago este storyteller y además de eso, o sea, quiero dejar algo claro, chicos, acerca del storyteller. No quiere decir que es que yo subo la fotografía con este caption, con este texto de 700 páginas que nadie va a leer. No, no, no. Es que yo cuento las historias con la fotografía. Cuando yo veo la fotografía, yo pienso, ¿qué historia estoy contando? De hecho, el caption que quiero poner tiene que ser bastante pequeño para que las personas no pierdan el interés también en la fotografía. Yo me declaro culpable de a veces poner descripciones muy, muy grandes, porque además de que me gusta hablar, me gusta escribir. Pero le digo a la gente, ¿cómo lograr este cambio positivo y cómo lograr esto? Álvaro, es muy, muy fácil, me lo estás diciendo facilísimo. Claro, lograr un cambio positivo, hacer un impacto, pero ¿cómo? Decime cómo lo hago. Ok, ese es donde entra nuestra querida amiga, queridísima amiga, que para mí es el secreto de cualquier fotógrafo, y los que están acá no me dejan mentir, que es la composición. La composición es la herramienta directa y total que nos ayuda a distinguir nuestra fotografía de todas las miles de fotografías que hay por ahí. O sea, Álvaro, ¿cuál es el secreto para poder hacer una fotografía que se distinga entre miles de fotografías que suben a Google todos los días? La composición. La composición es ir más allá de una simple fotografía. La composición no la inventé yo, no la inventó Leonardo da Vinci, como mucha gente piensa, y no la inventó Rembrandt. La composición fue creada gracias a la evolución de la naturaleza. La composición está en todo. Todo tiene composición. Agarren una hoja de un árbol y véanla. Tiene composición. Partan a la mitad un caracol en el mar, tiene composición. Tiene el famoso Fibonacci. Agarren una roca inclusive. Todo tiene composición. Leonardo da Vinci sí fue muy inteligente en descubrir o experimentar con esta composición y nos regaló unas reglas que nosotros le llamamos las reglas de composición. Todos los pintores del Renacimiento, en especial el genio da Vinci, nos regalaron reglas de composición, ¿no? Entonces, por eso es que la composición es tan importante, chicos. Por ejemplo, yo no quiero darles clases de composición. Esta presentación es para cuando les voy a hacer fotografías a personas apenas iniciando fotografía, así que los tercios o zonas áureas es una de las partes más importantes de la fotografía, lo que significa que voy a partir mi fotografía en tres partes, en una parte o con dos líneas para que sean tres partes en total. Yo creo que ya me hizo un enredo, lo que quiero es que vean la fotografía, eso lo explica mucho mejor lo que está en la pantalla. Lo importante es que donde se intersecan estas líneas, que hay unos círculos rojos, es donde se dice que hay un mayor peso fotográfico. Chicos y chicas, yo mismo fui un escéptico del tema de la composición. Cuando yo empecé en la fotografía y me hablaron de la psicología para hacer fotografías, yo dije, esta gente está loca, demente. Es increíble, ¿cómo se les ocurre que una fotografía tiene psicología, que tiene composición, que porque yo donde ponga la estrella de mar se va a ver más bonita que otra? Solamente cuando lo pude descubrir por mí mismo, me pude dar cuenta de lo importante que es la composición. Entonces, nos dice la regla de la composición que si yo parto mi imagen con dos líneas y yo tengo zonas áureas, yo creo lugares de interés. ¿Significa esto que si la fotografía, si el colibrí está en el centro, no llama la atención? No.
Las composiciones son lineamientos y sugerencias. Yo quiero que esto les quede muy claro, chicos. La composición, las reglas de la composición son sugerencias. El arte no se puede limitar. El arte se puede recomendar y aconsejar. Yo te puedo decir, como una persona que ha fotografiado algo de animales, te puedo decir, mira, Nico o Tita o cualquiera que sea aquí en esta presentación, Inés, que otro nombre por acá, puedo decir, mira, yo te recomiendo como arte no se puede limitar. Si quieres poner el colibrí en el centro, porque sientes que esa es la composición que debes hacer, hazlo. Si quieres romper las reglas de la composición, háganlo, pero sepan cuáles son las reglas antes de romperlas. No sean vivos. Sucede mucho con las personas, no saben cuáles son las reglas y las rompen a pesar de que no saben cuáles son las reglas. Chicos, ¿alguna consulta de la composición mientras que yo me tomo un poquito de agua? No, Álvaro, si me permites, bueno, bueno, sí, yo creo que el tema de composición, pues siempre estamos buscando mejorarlo. Bueno, yo personalmente siento que siempre puedo encontrar algo mejor, estamos en eso. Pero oye, hablando de animales, pues si ya de por sí está difícil de que se te ponga el pajarito ahí donde lo quieres tener o cualquier otro animal. Y luego todavía, a ver, que voltee para acá para que el lado quede la vista viendo hacia la parte donde hay más juego y todos esos lineamientos de composición, pues, ¿cómo le haces? Tendrías que a lo mejor ya poder hacer recortes y demás porque pues la cosa se complica, ¿no? Te entiendo completamente, te entiendo completamente. Y es una pregunta súper válida. Chicos, yo me ayudo muchísimo. Yo quiero que sepan algo que a veces la gente también cuando habla de composición se confunde. Mucha gente me dice, oye, pero ¿qué? Cuando estás tomando la foto y tienes la cámara en la mano, estás pensando, wow, esta zona áurea sí que está perfecta, esta Fibonacci me encanta. Usualmente la fotografía, al igual que muchas artes, viene mucho por instinto. Mucho por instinto. A veces estás haciendo fotografía, y yo creo que los que están acá no me dejan mentir, a veces estás haciendo fotografía y cuando estás viendo la fotografía, sientes algo que te incomoda. Y eso es para mí una alarma en mi cerebro que me dice, esa composición está mal. Tienes que intentar recuperar esa composición. Pero bien, ahora nos está preguntando nuestro amigo acerca de cómo es que si el ave se mueve tanto, ¿cómo puedo lograr todo esto? Es imposible, no puedo hablar con los animales. Exacto. La idea es que nosotros tenemos que aprovechar cada momento y por eso las fotografías de vida silvestres tienen muchísimas tomas, muchísimas ráfagas. Yo hago fotografías de, por ejemplo, seguridad. Voy a contarles algo muy interesante, que es la fotografía de seguridad. Mucha gente no la practica, pero para mí como fotógrafo de vida silvestre es muy importante. Cuando yo veo una especie, inmediatamente fotografío, de una vez la fotografío desde donde yo estoy para asegurarla. O sea, para saber cuál especie es, para identificarla posteriormente y para tenerla, porque yo llevo un récord también de las especies que estoy fotografiando para una lista de especies, para ya saber que ahí está. Pero después de hacer la fotografía de seguridad, me empiezo a acercar a las especies. Me acerco poco a poco y hago otra fotografía de seguridad. Error del novato de fotografía de naturaleza, se los digo porque yo lo hice durante muchos años y solamente así tengo la autoridad de decírselos. Ir directo hacia la especie. Ves un ave, ves un mamífero y sale directo hacia donde él. Por supuesto, si ustedes están en la ciudad y alguien viene directo hacia donde ustedes, y además de eso no tiene buena pinta, ustedes van a decir, ya me van a saltar. Entonces, los animales no les gusta que los estén persiguiendo. Entonces, es error del novato de fotografía silvestre número 1 es correr o caminar directo hacia el animal. Uno camina usualmente en diagonal, como quien no quiere la cosa, decimos nosotros acá en Costa Rica. O sea, nos vamos acercando poco a poco y cada cierto tiempo que yo me voy acercando voy haciendo fotografías de seguridad, porque las aves van a volar, el mamífero va a salir corriendo y el anfibio va a salir brincando. O sea, ellos no les gusta la presencia del ser humano. Entonces, esas fotografías de seguridad les pueden ayudar. Primero. Y segundo, te encuentras con buenos momentos, como por ejemplo este colibrí que tienen en pantalla, donde la especie se queda bien quedita, es una especie que yo ya más o menos sé por dónde anda, es una especie que ya me di cuenta que cada 10 o 15 minutos se percha en el mismo lugar, yo ya ahora lo que hago es esperarla, ya puedo pensar más en la composición. Pero por supuesto, chicos, que yo no ando todo el día pensando, uy, qué lindo Fibonacci, uy, qué buena regla de tercios. No, por supuesto que no, esto es como manejar. Después de que aprendes las reglas de la composición y que creas un estilo propio, lo demás te va saliendo bastante orgánico. Yo creo que es como una especie de hacer las cosas de una manera muy natural, pero después, por supuesto, gracias a las herramientas digitales, puedes hacer un crop o puedes hacer un reajuste de la composición.
Por supuesto que este colibrí no me quedó en el puro círculo rojo en el pico, sino que yo lo acomodé un poquito y cropié más o menos un 15% de la imagen para que me quedara en esa zona donde yo siento que tiene esa fuerza. Ojo, chicos, hay gente que ve esta fotografía y las fotografías que pongo, ejemplo de composición, y me dicen, esta composición en realidad a mí no me gusta. Y están en todo su derecho, chicos, como se lo decía, chicas y chicos, la composición es una sugerencia, es una especie de contarles cómo las cosas pueden ser, pero no es que sea una regla escrita en piedra. Por ejemplo, otra regla es la ley de la mirada. La ley de la mirada me ha ayudado muchísimo porque la gente se olvida de que existe la ley de la mirada. La ley de la mirada dice o dicta que hacia donde se encuentra moviéndose el objeto humano o animal o lo que sea, hacia ahí dejo el espacio negativo, o sea, dejo un espacio donde el animal se va moviendo para que nuestro cerebro termine la acción. O sea, nuestro cerebro va a llegar y decir, mira, este animal va caminando hacia esa dirección. Le dejo un espacio para que el cerebro casi que él mismo arme su propia escena. ¿Qué pasaría si yo corto la imagen exactamente en la cara del lemur? Parecería que el lemur se va a dar de frente un golpe directo contra una pared de cemento. Eso es algo muy de psicología fotográfica. Yo no puedo explicarles el por qué, pero funciona y yo sé que ustedes saben que funciona. Por ejemplo, hay reglas como no cortar en las extremidades. No deberían de cortar nunca en una muñeca. O sea, cortar la fotografía cuando van a hacer el recrop o cuando van a hacer el recorte, nunca deberían de recortar en una muñeca o nunca deberían de recortar en un codo o nunca deberían recortar una rodilla porque da la sensación de que la persona está amputada. Y yo no creía en nada de esto hasta que algún día lo hice. Hice una foto de algún familiar, le corté en la rodilla y me di cuenta que de verdad da la sensación de que la persona está amputada. Entonces, estas reglas de la composición ayudan, son de psicología, son algo que la gente no tiene que saber, eso no lo tiene que saber la gran mayoría de la gente. Esto es algo que yo no hablo cuando doy conferencias acerca de fotografía de naturaleza a cualquiera, lo hablo solamente cuando es fotógrafo. Nosotros como fotógrafos sí debemos de saber estas reglas y la gente lo único que tiene que saber es que la fotografía le va a gustar gracias a estas reglas de la composición. Por ejemplo, aquí hay otro ejemplo, la ley de la mirada, que a pesar de que el animal está viendo directo hacia la cámara, la acción lo lleva hacia ese lado y el peso está hacia ese lado. Y tengo algunos otros ejemplos, por ejemplo, de aves en vuelo también. Ley de la mirada. Recuerden, chicos, ley de la mirada. Quieren, si cuando ustedes andan haciendo fotografía de aves en vuelo, van a ir haciendo fotografía, van a intentar siempre que el ave quede bien pegadita al lado izquierdo, si va volando de izquierda a derecha, o al lado derecho si va volando de derecha a izquierda. No se hagan muchas bolas con este tema, solamente vean la fotografía. De eso se trata la ley de la mirada, ¿no? Espacio negativo, el uso de la nada. Esa es otra regla de composición muy interesante, que es básicamente utilizar espacios donde no hay otra cosa. O sea, por ejemplo, en estos momentos tengo una oruga y todo lo que está detrás de la oruga, que está de color verde, es espacio negativo. No hay nada. Pero me da esa sensación de bosque, esa sensación de verdor, esa sensación de vida, por ser siempre el color verde relacionado a la vida. Entonces, eso es uso del espacio negativo. Se usa muchísimo para la macrofotografía, el uso del espacio negativo. Por ejemplo, esta es una fotografía de un búho. Vamos a ver si logran verlo. ¿Dónde es que está el búho oculto? Es una lechucita de montaña costarricense que está en el lado izquierdo de su pantalla. Es una lechucita que ella se camufla y ahí estoy haciendo el uso de la nada. La idea mía con esta fotografía es que la gente busque y cuando la vea de primera entrada diga, ¿qué diantres estoy viendo? Parece que estoy viendo nada más unas ramas, pero después te das cuenta que hay un búho ahí escondido y eso hace que la fotografía tenga un valor agregado. Por ejemplo, la fotografía, también el uso de la nada puede darse en este tipo de ejemplo. Este es un momento donde cualquier fotógrafo guardaría su cámara, porque este es un oso perezoso, que nosotros le decimos un oso perezoso o un perezoso, está comiendo en una rama seca a la mitad del día, en el mediodía, cuando está la luz más fuerte, y básicamente lo que tengo de fondo es un cielo completamente nublado. Eso haría que cualquier fotógrafo no tome la fotografía, solamente por tener en contra todo ese montón de factores, pero al hacer la fotografía me percaté de que si subo el nivel del blanco, hago un uso perfecto del espacio negativo, un uso perfecto de la nada y la fotografía se vuelve interesante. No es que quiera decir que estas fotografías que les estoy enseñando son obras maestras de la composición, para nada, chicos, es mis humildes ejemplos, pero sí quiero explicarles por qué es que utilizo la composición como una herramienta muy importante. Y ojo, aquí se está rompiendo un poco la ley de la mirada, porque él está como viendo hacia el lado derecho, está viendo como hacia el lado derecho y todo el espacio negativo está a la izquierda, pero vean que él está viendo como hacia abajo. Y además de eso, me hace ver que él no se está moviendo, él está como guindando, comiendo los cogollitos de este árbol, que es una de sus comidas favoritas.
y esto hace que la fotografía tenga mucho, mucho interés. Esta fotografía es una de las que a la gente siempre le gusta mucho y que responde muy bien por qué la composición es tan importante. Ojo, chicos, es muy importante, hace un impacto visual importante. Si ustedes quieren que yo les diga cuál es el secreto para que sus fotografías se destaquen de las de miles de fotografías que se suben por día o por segundo a Google, es la composición. El contar una historia en cada fotografía y que tu fotografía vaya un poco más allá. Por supuesto, esto es facilísimo decírselos ahorita y yo puedo sonar aquí como un gurú de la fotografía, pero es muy difícil de lograr y estoy consciente de eso. Así que lo que les estoy pidiendo es que empiecen a colocar su cerebro en ese sentido. Siempre que yo termino esta charla, le digo a la gente, yo quiero que ustedes se lleven a casa no solamente un conocimiento fotográfico, sino también un conocimiento de conservación y también un conocimiento de arte, porque siempre considero la fotografía como un arte. Chicos, ¿alguna pregunta acerca de la composición antes de empezar a hablar del equipo fotográfico? No, muy claro, muy bien explicado. Muchísimas gracias, Álvaro. Perfecto, les agradezco a ustedes. Chicos, vamos a hablar ahora sí del tema que yo sé que a muchos les interesa, porque a pesar de que siempre nos van a decir, y eso es algo que siempre me encanta decir y que me lo digan, que es que siempre te dicen, no es la flecha, sino que es el indio. Estamos de acuerdo. Y por eso es que nos molesta que nos digan que la cámara no hace las fotos solas. O perdón, que nos digan que la cámara hace las fotos solas. Pero pongámosle a un indio un arco hechizo a mano y pongámosle a un indio un arco de alta tecnología de estos últimos que están haciéndose súper increíbles, que tienen mira telescópica con infrarrojo. El equipo fotográfico sí hace diferencia y todos aquí estamos de acuerdo en eso. Yo creo que es muy importante que nosotros nos creamos, de verdad, no nos la creamos, que somos buenos con el equipo fotográfico que tenemos, pero por supuesto que un equipo fotográfico de mayor tecnología nos va a hacer que nos perdamos menos momentos fotográficos, en especial en vida silvestre. Chicos, de verdad, no saben la diferencia de tener una cámara de 3 frames per second o 3 disparos por segundo que tener una cámara de 19 disparos por segundo. Es una gran diferencia. No voy a ser hipócrita, sí hace diferencia un equipo fotográfico de mayor calidad. No es necesario para ser el máster fotográfico, pero sí que te ayuda a tener un equipo fotográfico de alta gama. Yo, por ejemplo, como les contaba ahora, gasto mucho del dinero que gano o que hago haciendo viajes. Entonces, mi equipo fotográfico mucho es patrocinado y mucho es prestado. Yo equipo fotográfico de los muy caros, lentes muy caros, no son míos, porque en realidad yo creo que los que están acá y me entienden, cada vez que a uno le cae un cinquito de dinero, quiere hacerse un viaje. Entonces, el equipo fotográfico siempre es como pasa a segundo plano. Pero yo quiero que ustedes sepan qué hay en mi bolso cada vez que yo salgo a fotografiar, para que se les quite esa duda si es que la tenían. Yo siempre tengo una cámara que utilizo una 5D Mark IV como cámara principal y utilizo un backup que es una 5D SR. Como yo soy Canon, yo puedo conversarles a ustedes acerca de la marca Canon. Lastimosamente no he utilizado Nikon y he utilizado muy poquito Sony. Entonces me van a disculpar que sé muy poquito sobre esas marcas. Sin embargo, soy del pensar que las marcas son lo de menos. Siempre todas las marcas tienen modelos muy similares. Ahora Sony se está mandando muy hacia arriba con cámaras muy livianas que hacen muchas cosas también. Eso es algo de admirar. A mí me encanta porque cada vez que estas peleas de Nikon, Canon, Sony suceden, el único ganador de estas peleas somos nosotros los usuarios. Nosotros los usuarios somos los únicos ganadores de cada vez que Sony se pelea con Canon y se pelea con Nikon, porque quieren sacar cosas mejores, más livianas, con más tecnología. Nosotros los usuarios nos compramos unas palomitas de maíz y vemos cómo las marcas se pelean por nosotros. Así que, por favor, no se peleen ustedes por ellas. Ustedes tienen que estar tranquilos. El que usa Sony, el que usa Canon, Canon, el que usa Nikon, Nikon. Cada marca tiene una cámara espectacular en su gama. Cada marca tiene su cámara plus y tiene su cámara básica. Entonces, es muy bueno. Yo le digo a la gente, cada vez que alguien se pelea por marcas, yo le digo a la gente, cada vez que las marcas se pelean, nosotros somos los ganadores. Nosotros tenemos más tecnología a la mano. Utilizo Canon, entonces les puedo hablar de Canon, que es lo que les puedo hablar, me van a disculpar. Pero les voy a decir que la 5D Mark IV, básicamente y muy rápidamente, es una cámara que tiene más frame per second que la 5DSR y es una cámara que tiene menos megapíxeles que la 5DSR. Quiere decir que son una buena combinación. Me gusta tener una cámara con bastantes megapíxeles. La 5DSR tiene 52 megapíxeles
Y me gusta tener una cámara que sea más rápida, como por ejemplo la Mark IV, y los que tienen la oportunidad de tener el top of the line de Canon, que es la 1DX Mark II, o ahora que salió la Mark III. Luego de eso utilizo un lente versátil. Los lentes versátiles me encantan. Les pongo el 100-400 porque es la versión Canon, pero puede ser 80-400 de Nikon, puede ser 100-500, puede ser 150-600, puede ser cualquiera de estos lentes versátiles. Hoy en día están geniales. Sigma acaba de sacar unos muy buenos que me encantan. La gente de Sony tiene sus 100-400 también. Son lentes versatilísimos. Me encanta la versatilidad que tienen. Puedes hacer retrato, puedes hacer vida silvestre, puedes hacer paisaje a cosas que están lejos. Me encanta, es un lente que no puede faltar en mi mochila, un lente versátil, el 100-400. Luego de eso tengo un 600 F4 que la gente de Canon me patrocina por dicha, ya que es un lente muy caro, $12,000, $13,000 aproximadamente. Pero que también lo ando en el bolso por dicha y puedo utilizarlo. Sin embargo, no es mío, pero le digo a la gente que tiene que saber que algunas de mis fotografías son hechas con este lente. Y tengo mis dos lentes que tengo desde hace ya más o menos como 7 u 8 años. El lente 16-35 que me regaló mi esposa hace como 8 años, y el 100 milímetros, perdón, que tengo también desde hace como 8 años. Dos lentes increíbles, han llevado palos, se me han caído, se me han quebrado de todo, los he llevado a reparar y ahí están todavía. Pero son mis dos lentes favoritos, el de paisaje y el lente de macro. El lente de macro podría decir que es mi segundo lente favorito después del versátil 100-400. Chicos, el trípode, muy importante. Yo utilizo el Gitzo Systematic, me encanta Gitzo porque es livianísimo y además de eso, robusto. Yo puedo ponerle a este Gitzo 25 kilogramos de peso y él no pesa más de 3 kilos, más de 2 kilos, perdón, ya con el gimbal. Entonces imagínense lo increíblemente versátil y bueno que es tener un trípode tan robusto, pero que al mismo tiempo sea liviano para viajar. El trípode, yo tengo una relación amor-odio, debo de confesarles con el trípode. Yo no siempre ando el trípode. De hecho, los que me conocen saben que cuando ando fotografiando con ellos casi nunca ando trípode. Es porque ando ayudando a las personas en sus fotografías, pero también es porque el trípode me genera un estorbo a veces. Pero sí he de decir que muchas de mis fotografías más importantes fueron hechas con un trípode porque es necesario tener un soporte de este estilo. Así que a pesar de que tengo una relación amor-odio con el trípode, lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Chicos, la parte importante, chicas y chicos, perdón, la parte importante, modificadores de luz. Les dije que íbamos a hablar de los modificadores de luz que yo utilizaba para los anfibios y reptiles. Miren, este es un modificador de luz que utilizo en mis flashes. Básicamente este modificador de luz hace que la luz sea más suave. Las personas que ya trabajan con iluminación de estudio, esto ya no es nada porque utilizan panales y utilizan octagones gigantes, pero esta es mi versión chiquitita de luz de estudio y básicamente me encanta porque modifica la luz y la hace muy suave. Yo a veces he estado en la selva y he dado el flash, pero se me olvidó el difusor en casa y no uso el flash. No lo uso. No lo uso porque si no tengo el modificador, yo siento que la fotografía no queda tan natural como a mí me gustaría. Así que básicamente un flash que a veces cuestan $100, $150, los Yongnuo o los chinos o los Godox, y si quieren comprar los originales que cuestan $600, $700, pero el modificador de luz de $20 hace la diferencia. Yo ese modificador de $20, si no lo ando, por más que ande un flash de $700, no lo uso. Así de radical soy, me van a disculpar. Entonces, para que sepan ¿cuál es el tipo de modificador que yo utilizo usualmente modificadores de luz cuadrados, como este que están viendo en la fotografía, valen $20 en Amazon. Puedes encontrarlo como diffuser de marcas como Altura o Godox o Neewer. Y también a veces utilizo los circulares. Sin embargo, no hay mucha diferencia entre el cuadrado y el circular. Entre más grande sea el difusor, más suave es la luz. Esto grábenselo en la mente. Es muy importante. Entre más grande sea el difusor, más suave es la luz. Así que si quieren una luz muy suavecita, tengan un difusor gigante. A mí me encantaría andar en el bosque con un octagón de estudio de estos de 2 metros, pero lastimosamente no se puede. Entonces utilizo unos difusores de 14 pulgadas que son bastante grandecitos para que los tengan en cuenta, chicos. Y por acá les presento mi oficina, es básicamente donde paso la gran mayoría del tiempo. Mucha gente me dice que cómo hago para acercarme a las especies. A veces las especies se me acercan a mí y yo estoy oculto en algún lugar como estos. Estos se puede conseguir como una tienda de campaña para cazador. Es un poco irónico, chicos, pero la mayoría del equipo que yo utilizo lo compro en tiendas de cacería. Es un poco irónico, pero yo compro mucho en tiendas de cacería porque de verdad funcionan muy bien para camuflaje. Son perfectas. Entonces, por unos $50, $60 te puedes conseguir uno de estos camuflajes.
te metes adentro, ahí tiene un zipper y solamente queda el lente de fuera. Esto lo utilizo cuando voy a fotografiar quetzales, nidos, especies que son en peligro de extinción o especies que son muy difíciles o muy quisquillosas, que no les gusta a la gente cerca. Utilizo algunos escondites o camuflajes como estos, chicos, chicas y chicas. ¿Alguna consulta del equipo fotográfico, chicos, hasta el momento? No, muchas gracias, quedó muy claro. Gracias. Espero que no se me estén durmiendo, ¿no? Nadie se me está durmiendo, ¿no? Para nada. Súper interesante, hermosas tomas, olvídate. Sí, está muy Muy interesante. dinámico y muy pasional tu plática. Gracias, chicos. Gracias. Para mí importantísimo saber que no los estoy cansando. Chicos, ya me voy acercando al fin de la charla. Quisiera hablarles de dos temas únicos finales. Ya llevo como 1 hora y 20 hablando. Me van a disculpar, pero cuando yo hablo de fotografía casi nadie me puede callar. Voy a hablar de dos temas importantes, chicos. Voy a terminarles con una anécdota de un país que me marcó muchísimo cuando lo visité y que me parece que como experiencia de vida siempre me gusta compartirla. Y antes de eso quisiera hablar de la fotografía como modo de vida. Si alguna de las personas que nos están escuchando en estos momentos y que están viendo esta charla quieren hacer de la fotografía su trabajo, quieren hacer su modo de vida, yo les voy a contar cómo lo hice yo. Yo tengo aproximadamente 3 años de trabajar única y enteramente en fotografía. Eso suena súper bonito y suena como el sueño de cualquiera, pero ha sido un camino muy largo, muy pedregoso, muy inestable y además es un camino también un poco doloroso. Pero aquí estoy. Aún a pesar de pandemia, aquí seguimos. Entonces, yo quiero contarles cómo es más o menos cómo es que yo hace 3 años vivo y gano dinero gracias a la fotografía. La fotografía como un modo de vida, por si a alguien le interesaría o este tema le ha llamado la atención. Obviamente lo que yo hago no le puede funcionar a todos, porque si no, entonces todo el mundo sería doctor o todo el mundo sería abogado. Pero tal vez le dé alguna luz a alguna persona que anda buscando usar la fotografía como un modo de vida. Yo básicamente utilicé los 2 nichos más importantes que hay acá en Costa Rica, que es la fotografía de vida silvestre con el turismo. Yo hice una mezcla, turismo más fotografía. Así que al fin y al cabo, si yo tengo que, por ejemplo, decirle a alguien a qué me dedico, yo me dedico a dar soluciones específicas. O sea, mi trabajo es hacer que las personas puedan ir a fotografiar a lugares con una voz de la conciencia. A mí me gusta pensar que soy como Pepito Grillo. Soy la voz de la conciencia de los fotógrafos y siempre estoy detrás de ellos. Las personas que a veces andan conmigo saben que de vez en cuando siempre ando por detrás de ellos y les estoy repitiendo una y otra vez como ya hasta canso al final. Es como, recuerden chicos esto, recuerden el otro, recuerden eso, recuerden lo otro. Mi trabajo se encarga de eso. Mi trabajo es llevar a las personas donde yo he alguna vez estado y he hecho fotografías para que ellos logren plasmar la fotografía desde su perspectiva. Entonces hago soluciones específicas donde el turismo se mezcla con la fotografía. Por supuesto, el turismo acá en Costa Rica es un brazo económico muy fuerte, entonces eso me ayudó mucho para despegar. Pero esas soluciones específicas también pueden ser, por ejemplo, persona que vende fotografías de stock, que hoy en día lastimosamente es bastante difícil porque las fotografías no se venden por más de 0.99, tendrías que vender 1000 copias al día para que valga la pena. Pero también hay personas que venden fotografías para proyectos específicos. Yo empecé vendiendo fotografías para hoteles. A los hoteles yo les vendía las fotografías para su sitio web. Les hacía fotografías de las habitaciones, de los lugares, hacía fotografías de los animales, en fin. Y como yo también soy guía naturalista, entonces también les hacía las listas de las especies de animales que había en el lugar. Entonces, básicamente, mi trabajo es una transformación y un mix. Yo no me dedico solo a ser fotógrafo. Me encantaría decirles, chicos, gano dinero solo apretando el clic de la cámara. No, imposible. Mi trabajo es más orientado al turismo, pero fotográfico. Esas son las personas que quieran hacer fotografía. Y una de las mayores armas que tengo son las redes sociales. Esas increíbles redes sociales que son el doble filo. Son cosas extrañas, difíciles de utilizar, pero que son muy buenas. Muy buenas en el sentido de que las redes sociales me han dado una estrategia de mercadeo nueva, donde hace unos años yo tenía que pagar $1000 para aparecer 15 segundos en el canal nacional de Costa Rica y tal vez lo veía 500,000 personas ese anuncio, pero de esas 500,000 solamente 100 eran mi target o mi público meta. Ahora yo puedo pagar publicidad en Facebook o en Instagram y decirle a Instagram,
dele esta publicidad a solamente estas personas que son mi público meta y el dinero se convierte en mucho más productivo. A mí me funciona pagar publicidad en redes sociales porque es mi trabajo, pero las personas a veces también utilizan la manera orgánica de subir. Por supuesto, las redes sociales no son tontas y los dueños de las redes sociales no son tontos. Así que si no pagas publicidad, básicamente, a mí me gusta verlo con esta analogía. Es como que tienes una manguera que está tirando agua, ellos te apretan la manguera y dejan que pase nada más unas gotitas. Y conforme vas pagando, te van abriendo la manguera para que salga el chorro de agua. Por eso, si alguien tiene en estos momentos algún Instagram o algún Facebook, tiene 1000 seguidores, 1500 seguidores, suben una fotografía y le dan like 20 o 30, porque nos tienen apretados del pescuezo, de la garganta, como decimos nosotros acá en Costa Rica, por este asunto. Entonces, las redes sociales son un arma de doble filo. Nos pueden frustrar. Y yo le digo a la gente, chicos, la cantidad de likes de una foto no significa nada más que mercadotecnia. Una foto tiene más likes que otra, no significa que sea mejor o peor. Y últimamente eso ha hecho que muchos fotógrafos se frustren a tal punto de que inclusive algunas redes sociales como Instagram ya están probando una versión beta donde no hay números de likes. Yo no sé si algunos han visto por ahí que algunas fotos ya no muestran los números de likes que tienen. Eso tiene conflictos de intereses económicos y es un tema del cual no me voy a meter porque no soy experto en mercadotecnia, pero sí quiero contarles que las redes sociales bien utilizadas pueden ser una herramienta valiosa. Por ahí creo que tengo alguna pregunta, o escuché por ahí alguna pregunta. No, parece que no, Álvaro. Ok. Listo, seguimos, no se preocupen. Entonces, chicos, básicamente el photography workflow, que es como le llaman a la especie de... Se le puede decir que es el flujo con el cual trabajas. Es una especie de lineamiento que tiene cada uno. Yo le digo que es un ritual. Mi photography workflow o mi flujo de trabajo fotográfico es ir a un lugar, fotografiar, guardar todo en un disco duro. De ese disco duro todo lo llevo a una carpeta a mi casa y en mi casa me siento con toda la tranquilidad del mundo y veo nada más. Eso, ojo, chicos y chicas, solamente es mi workflow. No significa que tiene que ser el correcto, porque tal vez de repente a alguno le sirva. Cuando regresas de un viaje de vida silvestre, la cantidad de fotografías es abrumadora. Yo he regresado de giras de África con 45,000, 55,000 fotografías. Es abrumador. Entonces lo que yo hago es que yo veo thumbnails. Yo nada más veo miniaturas de fotografías. Me sirve ahora mucho el iPad, que lo estoy utilizando mucho para eso. Veo en el iPad los thumbnails y cuando un thumbnail, cuando una miniatura me llama la atención, la abro y me cercioro que esté enfocada y que la composición sea interesante. Si ya la miniatura me llamó la atención de lejos, quiere decir que la composición es buena. Ya eso ya para mí es un ganar. Si yo veo que la miniatura me llamó la atención, ya inmediatamente es ganar. Y a esta fotografía yo utilizo Lightroom para hacer el postprocesado. A esta fotografía yo le pongo una estrellita o 2 estrellitas, lo que quiere decir que esta fotografía pasó la ronda. Eso sucede durante unas 2 o 3 tardes completas y termino haciendo de las 55,000 fotografías, 500 fotografías o en algunos casos menos. Las otras 54,500 fotografías sin miramientos y sin sentimentalismos, las borro. Dígame, perdón. No, sí, ¿qué hacías con el resto de las fotografías? ¿Sí las borras? Todas las otras 55,400 las borro. Soy un poco radical, me van a disculpar. Pero las fotografías las borro. Yo en realidad es imposible. O sea, tendría que tener un servidor en mi casa, unos discos duros NASCAR o algo para poder tener guardadas todas mis fotografías. Entonces, básicamente digamos, hablemos de números más fáciles de entender. De 1000 fotografías, yo me quedo con 100 y de esas 100 yo apenas edito 25 y de esas 25 publico 5. Hay un fotógrafo que me encanta, se llama Paul Siska. Paul Siska siempre decía, o dice, bueno, todavía está vivo, Paul Siska siempre dice, el 99% de nuestras fotografías deberían de ser borradas. Es un poco triste escucharlo como fotógrafos, pero en realidad es el camino a la excelencia. Si nosotros andamos buscando la excelencia, es el camino a la excelencia. Pero ojo, chicas y chicos, esto es simplemente una cara de la moneda. Hay personas que me dicen,
Álvaro, yo no puedo borrar mis fotografías porque son mis recuerdos, es lo que yo más atesoro. Yo no soy fotógrafo profesional, yo no voy buscando que me den un Wildlife Photographer of the Year, o que me den un publisher, o que me den un WordPress Photo. Entonces está más que perfecto, chicos. No es, todo lo que yo les digo son meras sugerencias y cosas que yo hago y que me han funcionado a lo largo de los años, pero no son escritas en piedra. Pero sí, yo borro por completo del disco duro las fotografías que desecho, que no son las que yo pienso que son las mejores, porque es imposible mantener tantas fotografías. Debería tener demasiados discos duros, se me va a hacer un desorden en cuando quiera buscar fotografías crudas. Recuerden, chicos, que nosotros estamos anuentes a, por ejemplo, yo estoy anuente que algunas revistas me pidan fotografías y me dicen que no les gusta la edición que hice. Es bastante cruel y es bastante triste escuchar, pero me lo dicen mucho. Es como, Álvaro, me encanta esta fotografía, pero no me gusta el postprocesado, me puedes mandar el RAW, y compran el RAW. Entonces tengo que tener a mano esos RAW, tengo que tener a mano esos archivos para poder venderlos, para poder también financiarme un poco. Entonces hay que estar muy acomodados. A mí a veces se me paran los pelos de punta cuando me enseñan algunas fotografías y algunas computadoras que están completamente desordenadas. Yo no sé cómo hacen. Es muy complicado tener tanto desorden. Hay gente que me dice, sé que tengo esta foto, pero no sé dónde. Eso es muy, muy común. Esos son cosas, chicos, que si tienen ahorita algo que hacer en esta cuarentena, si están en casa, se están quedando en casa y tienen un poquito de desorden, les recomiendo mucho que se tomen el tiempo, lo van a agradecer muchísimo. Ordenar un poquito sus archivos crudos, ya editados, los máster y demás, para que tengan un poquito la idea. Chicos, ya me voy acercando al final. ¿Alguna consulta hasta el momento? Ahorita lo que voy a contarles nada más es una historia final acerca de uno de los viajes que más me he marcado, pero antes de eso, alguna pregunta técnica acerca del workflow, acerca del equipo fotográfico, acerca de composición. Al final de la charla también hay un espacio para que me pregunten, no se preocupen, pero por si alguno tiene alguna pregunta ya, con muchísimo gusto. No, muchas felicidades, Álvaro. Estoy revisando ahorita todo tu trabajo en las fotografías que tienes en Instagram y son maravillosas, la verdad. Muchísimas gracias, Marilena. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Para mí es importantísimo escucharlo. A veces la gente no comenta porque dicen, ay, de seguro ni ve los comentarios. De verdad me encanta leer los comentarios porque es lo que me hace darme cuenta si está funcionando. Mi Instagram, para los que quieran seguirlo por ahí, es Álvaro Wildlife Photo, igual a como ven mi nombre aquí en Zoom. Ese es mi Instagram. Y en mi Instagram hago muchos experimentos, porque ahorita, si ustedes lo revisan visualmente, mi Instagram desde el inicio, voy experimentando con los colores. He estado experimentando y ahorita en ese momento me encuentro en una etapa de experimentación, colocando solamente fotografías con tonos muy, muy cálidos. Y vieras que está funcionando muy bien. Por si alguno por acá es lo que yo llamo un geek del Instagram, un geek de las redes sociales, está funcionando muy bien los colores cálidos ahorita. ¿A qué me refiero? A que la mayoría de mis fotografías tienen colores cálidos y eso llama mucho la atención de las personas que están siguiendo. Pero bueno, esos son hacks de Instagram que en algún momento podemos hacer alguna charla. Ahora que estamos en cuarentena con mucho tiempo, yo con mucho gusto podemos hacer una charla acerca de redes sociales. No, las fotos de las ranitas me tienen fascinada. De veras. Qué belleza de ranas tienen en Costa Rica. Las ranas son preciosas, a mí me encantan. Costa Rica es una maravilla y sin embargo, vieras que ustedes allá en el sur de México tienen unas preciosísimas, así que también a los que son del sur de México, los que todavía no han ido, vayan por allá porque tienen unas especies que me encantan también en el sur de México. Bueno, hay chicos, que irlo a visitar, María Elena. Dime, perdón. No, que habrá que ir a visitar para ver tan pronto se vaya esto de la pandemia. Apenas se vaya la pandemia. Las ranas, Álvaro. ¿En qué ciudad viste, en qué pueblo o en dónde viste las ranas en México? Yo nada más lastimosamente he visto fotografías de la Campeche, ¿se llama Campeche? ¿Un lugar? Sí. ¿Sí? Hay un lugar Campeche. Y La Candona, me parece. La selva Lacandona, ¿de dónde está Ceci? Ahí te está escuchando Ceci. Ahí estoy, Alvarito, feliz oyéndote y viéndote. Y ¡hola, Ceci! Feliz. Oye, claro. Oye, no, pues nada, ya la amenaza está sobre la mesa. Vamos a ir a visitar a María Elena y a Ceci. Así que Por ya. supuesto. Padrísima tu plática, Álvaro, gracias. Padrísima. Con muchísimo gusto, chicos. Bueno, lastimosamente todo tiene que tener un final y para mí el final siempre tiene que ir acompañado de una historia. Yo quiero contarles, chicos, esta última historia antes de despedirme de ustedes y agradecerles mucho su atención. Quisiera contarles sobre Madagascar. Yo creo que
Tal vez si alguno por acá ya ha visto mis presentaciones o ha visto mis conferencias, tal vez de repente ya me han oído hablar de Madagascar. Pero es porque definitivamente cuando es sobre Madagascar, yo no me puedo quedar callado. Siempre tengo que hablar de Madagascar. Es un lugar donde he aprendido tanto como fotógrafo, he aprendido tanto como persona también. Entonces, quisiera compartirles esta pequeñita historia de cuando yo tomé la loca decisión, que todavía me pregunto, perdón, por qué. Fui a Madagascar y que ya por dicha he visitado la isla por 4 ocasiones y cada vez que regreso me impacta más. Madagascar es el nombre nativo de Madagascar. Es una isla que ya vamos a hablar a dónde queda esta isla, para que se hagan una idea. Esta isla queda en el Océano Índico y esta isla es básicamente una rareza. Es un lugar increíblemente extraño. No debería existir, de hecho, Madagascar. ¿Por qué no debería existir? Porque Madagascar es un lugar donde casi todo es endémico. Casi todo es endémico. Ahorita vamos a hablar de qué se trata y por qué todo es endémico. El gran asunto con Madagascar es que la gente lo relaciona con otras cosas, como por ejemplo la película de Madagascar. No me malentiendan, la película de Madagascar me encanta, es preciosa. Yo utilizo la excusa de que mis hijos la quieren ver para verla yo, porque me encanta. Pero la gente tiene una mala concepción o una mala percepción de Madagascar debido a la película. Porque la gente cree que en Madagascar hay tigres, hipopótamos, cebras y jirafas. Pero lastimosamente no. Ninguno de esos animales existe en Madagascar. Madagascar es el único país africano, o personalmente es de los pocos países africanos donde no hay animales de este tipo. Es así como la famosa frase de los pingüinos de Madagascar es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Y la gente siempre cuando voy a Madagascar y lo publico en las redes sociales siempre me saludan a los pingüinos. Y es que la gente no se da cuenta del argumento de la película y lo importante que es entrar en detalle en que es muy irónica y el argumento de hecho es muy genial porque son animales que viven en un zoológico en Nueva York que quieren ir a su hábitat natural en África y porque es el único lugar donde no hay animales africanos, que es Madagascar. Entonces, en realidad, si lo noto, la película es ingeniosa, pero varios personajes de la película de Madagascar, vaya que sí son reales. Vaya que sí, varios personajes de la película de Madagascar. Ya cuando los animales logran llegar a la isla de Madagascar, se encuentran con varios amigos. Por ejemplo, aquí tenemos a uno de los ayudantes del rey Julien, que es un lemur ratón, que lo vemos aquí a la derecha en la fotografía real que tomé el año pasado en Madagascar. El lemur ratón es el primate es el lemur más pequeño del mundo. Eso que ustedes están viendo que parece un ratoncito es un primate, es un primo lejano de nosotros. Además de eso, por supuesto, también el rey Julien existe. El rey Julien es un lemur de cola anillada, también de Madagascar. Por supuesto que el ayudante del rey Julien también existe. Nuestro querido amigo, creo que se llama Mori, o me parece, él es un ai o un aye, que es un lemur nocturno bastante interesante. E incluso los malos de la película también existen. Los malos de la película son los famosos fusas, que es el único depredador de la isla de Madagascar. Entonces, si se dan cuenta, sí existen todos estos animales de Madagascar. La película es muy ingeniosa. Si no la han visto, véanla, vayan ya, en Netflix están, vayan ya y la ven desde la 1, ya la 2 ya está un poquito menos buena y la 3 no es tan buena, pero la 1 es muy buena. Así que tarea es ir a ver Madagascar después de esta plática. Pero lo que yo sí quiero contarles ya poniéndonos un poco más serios, es que Madagascar en verdad es una rareza. Miren la primera parte de nuestra diapositiva en la esquina superior izquierda. Vemos cómo Madagascar estaba pegada a la India, estaba pegada a Sudamérica y pegada incluso a la Antártica hace 170 millones de años. Luego, si van viendo todas las diapositivas, van viendo cómo Madagascar se va desprendiendo poco a poco y termina pegado un tiempo a la India. Vean la diapositiva número 3. Está pegada a la India, pasó muchos millones de años pegada a la India y luego se separó y se acercó más a África. Eso hace que Madagascar tenga un nivel de endemismo gigantesco. ¿Qué es endémico? Endémico es que solamente existe en este lugar. Con esta premisa me fui desde Costa Rica, desde este pequeño pedacito de tierra aquí en Centroamérica, me fui para Madagascar. Me fui en el 2017. Fue la primera vez que estuve en Madagascar. Los que conocen un poquito de historia reciente acerca de las epidemias y las pandemias, se darán cuenta que para que haya una epidemia o una pandemia se necesita solamente una cosa, y es que se salga de control. Madagascar es uno de los países más pobres del mundo, es el segundo país más pobre del mundo, donde la gente vive con solamente $2 al día.
$2 al día. Me parece que $2 al día para ustedes, no sé si son unos 50 pesos mexicanos. Me corrigen si estoy bien o mal. Y es correcto, más o menos. Más o menos con unos 50 pesos mexicanos es lo que viven estas personas el día a día. Son uno de los países más pobres, pero yo en realidad no me siento como... Yo no me siento como en la autoridad moral de contarles qué es lo que está pasando en Madagascar. Entonces, quisiera que ustedes se den cuenta, por ejemplo, aquí también hago una conversión. $1 estadounidense son más o menos... son más de 3,000 ariaris, que es la moneda de ellos. Entonces, cuando yo cambié $800 en Madagascar, me dieron 2,892,000 ariaris, y el billete más alta denominación es de 10,000. Entonces, yo parecía un narcotraficante saliendo del aeropuerto. Iba con un saco de dinero que en realidad no costaba tanto, y eso es lo que hace que esos países con esta inflación gigante sean pero tan pobres. Como yo les estaba contando, chicos, yo no me siento en la capacidad moral de contarles qué pasa en Madagascar. Entonces les voy a poner un minuto de video, les voy a poner un video que les va a contar mejor qué es lo que está pasando en la isla de Madagascar y qué es lo que sucede. Así que las personas que tienen audífono tengan un poco de cuidado, puede sonar un poco fuerte al inicio, pero lo pueden regular con el audio de sus celulares o computadoras. Ese es un tráiler o un avance de un documental acerca de Madagascar, solamente es un minuto, pero les puede dar un mayor panorama de qué es lo que está sucediendo en la isla actualmente. Madagascar has a bit of an image in the world of lemurs, greenery, the cartoon, but soon you realize that poverty is everywhere. 93% of people live on less than $2 a day. That's quite a horrendous statistic to even start from. During 2009, we faced an economic and a social crisis. The United States will not maintain our current assistance partnership with Madagascar. This country, before the crisis, depended for 60% on foreign aid in sectors like education, basic healthcare. The international community was an accomplice in, let's say, creating the monster. You have to pull the alarm bell. The population has been forgotten. We'll hope for the best, but maybe prepare for the worst. Es un poco complicado, chicos y chicas, contarles lo difícil que fue para mí entender lo que estaba sucediendo en Madagascar. Porque en realidad la pobreza es algo que siempre nos cuentan o vemos en tele o vemos en la UNESCO cuando pone esos anuncios donde siempre hay una mosca en el cachete de un chiquito, no sé por qué, pero siempre hay una mosca. Y no logramos entender muy bien hasta que lo vemos con nuestros propios ojos. Cuando yo llegué a Madagascar, llegué con una actitud muy egocéntrica, llegué con esa actitud de fotógrafo de vida silvestre que vengo a retratar esta maravilla de Madagascar, vengo a llevarme estas fotografías y enseñar a la gente lo que es bonito y lo que es increíble y que me den palmaditas en la espalda. Y me golpeé de frente, directamente de cara, me golpeé con una realidad que me hizo darme cuenta que yo no estaba ahí
para nada más que aprender. Aprender sobre la vida, sobre la fotografía también y sobre la biodiversidad. Este es un mapa que están viendo ustedes en estos momentos. Es un mapa de cómo pasó la cobertura boscosa de Madagascar desde el 50 hasta el año 2000. Ellos tienen un modelo que se llama la TABI, que es un modelo que insta a las personas a cortar el bosque para tener recursos. Eso es algo que ha ido destruyendo la cantidad de especies que hay en Madagascar, un lugar que tiene especies tan increíbles y que lastimosamente se está perdiendo hasta el día de hoy. Si puedo decirles una buena noticia, yo en realidad siempre siento que en esta parte de la charla les traigo malas noticias, pero no, en realidad quiero decirles una buena noticia, y es que del año 2000, ese último modelo, hasta el año 2020, que estamos hoy en día, ha aumentado en un 0.1, es poquito, pero el primer año, 2019 fue el primer año donde no bajó la cobertura boscosa. Eso es algo bueno. Ahora que estamos hablando de curvas y de pandemias y de infectados, cuando empiezan a decir que ya dejan de haber más infectados por día y empiezan a no crecer esa curva, también en la biodiversidad sucede lo mismo. Cuando empiezan a decir que ya no hay pérdida de bosque en un año, ya empieza a haber una buena noticia, y es que el turismo fotográfico se ha puesto fuerte en Madagascar en los últimos años. Eso es algo bueno para llevar. Lastimosamente Madagascar sigue sufriendo muchísimo. Por ejemplo, los astronautas de la Estación Internacional llaman a Madagascar la isla sangrante, porque esta es una fotografía desde la Estación Internacional donde parece que Madagascar está sangrando, y no son más que ríos que llevan sedimentación debido a la deforestación. Tanto destruyen los árboles que los ríos corren con mucho sedimento y pareciera ser de este color rojizo como la sangre. Estamos hablando de una isla donde existían criaturas tan increíbles como el Harpaliegus, que era una de las águilas más enormes del mundo. En este dibujo artístico vemos como un Harpaliegus está cazando a un lemur perezoso gigante, un lemur de aproximadamente 2 metros de grande, un lemur gigante. También podemos ver que era el hogar del ave voladora más grande del mundo, que es el pájaro elefante. Hay un documental de David Attenborough con la BBC que se llama Madagascar en busca del pájaro elefante. Se lo recomiendo muchísimo, lo pueden encontrar en YouTube y van a ver la increíble historia de este pájaro. Vean ahí la comparación entre un avestruz y un ser humano y el pájaro gigante que se llama pájaro elefante. David Attenborough anda buscando en Madagascar parte de un huevo y lo logra encontrar. Es muy, muy interesante. Se lo recomiendo mucho. Y ahí a la derecha van a ver también otra ilustración artística de lo que era un lemur perezoso de aproximadamente 6 metros de grande. O sea, imagínense las cosas impresionantes que habían en esta isla, las cosas jurásicas. Yo podría decir que definitivamente esto debió haber sido algo jurásico de ver en su momento. Hoy en día quedan remanentes de esa belleza. Por ejemplo, aquí vemos el lemur de cola anillada, que es un lemur impresionante. Es el famoso Rey Julien y se ha hecho famoso por eso, pero no deja de ser un lemur increíblemente... Tiene una personalidad muy parecida al Rey Julien, definitivamente. Él es muy espontáneo, me encanta siempre retratar ese tipo de lemures. Y por supuesto también otros tipos de lemures, como por ejemplo que este es el White and Rough Lemur, que es otro lemur en grave peligro de extinción. Y también, por ejemplo, el Ai o el Aye, que ya lo vimos ahora también, es el lemur nocturno más grande que hay. Es increíble, es muy difícil de observar. Nosotros tuvimos suerte, muchísima suerte de haberlo visto. Y además de eso, es una de las criaturas más feas, bonitas que yo conozco, porque es extraña de observar, pero no deja de tener su encanto. Lastimosamente, este tipo de lemur cuentan con muchos estigmatismos alrededor de ellos. La gente cree que están malditos, la gente cree que están endemoniados, entonces los matan porque creen que si aparecen en su comunidad va a traer una maldición. Entonces, la desinformación también hace que la gente pues tenga esos problemas, ¿no? Que la gente destruya la biodiversidad. Después de haber encontrado todas estas especies de lemures, me encontré con el lemur o el Rey Julien, lemur cola anillo, haciendo yoga. Estos lemures hacen esto usualmente en las mañanas. En las mañanas ellos se ponen en esta posición y meditan. No exactamente estarán meditando en el universo, pero sí están meditando en qué van a hacer durante el día. Se cree que algunos estudios científicos dictan que ellos están pensando cuál va a ser la ruta que van a tomar, y también se cree que están pensando acerca de qué irán a hacer durante el día. Es como una especie de planeación. Además de eso, también reciben sol, reciben vitamina K, que les ayuda muchísimo para sobrevivir, y además de eso, lo hacen en esta posición que me encanta. Yo le llamo el yoga lemur, y además de eso, hacen un sonidito que casi diría que es un om. Ellos hacen como...
cuando están haciendo su yoga. Es increíble de observar los lemures haciendo yoga. Además de eso, me encontré con otras especies que yo tenía tiempo queriendo conocer. Por ejemplo, me encontré con el lemur satánico. Es un nombre que no es muy bonito, pero les prometo que es inofensivo. Lo que pasa es que miren esa carita, parece que nos quiere chupar el alma. Este lemur satánico es básicamente una de las especies de geckos más hermosas del mundo. Hoy en mi Instagram, por cierto, subí una fotografía del gecko satánico y en los Insta Stories subí un poquito de historia natural sobre el gecko satánico por si quieren ir a visitarlo. El gecko satánico es uno de las cosas principales, razones por las que viajé a Madagascar. Tiene tanta personalidad, pero también hay muchas otras especies como los camaleones. El 90% de los camaleones del mundo viven en Madagascar y son endémicos. Conocí desde los famosos camaleones gigantes como el camaleón de Parson. Este camaleón tiene más o menos unos 80 centímetros sin la cola. Es un camaleón bastante grande. Y conocí los camaleones más pequeños del mundo, el Microsia diminuta. Es un camaleón que ese que están viendo es el tamaño máximo, es el tamaño de adulto. Son camaleones increíbles que viven más en el follaje. Entonces conocí cosas impresionantes. Era un contraste increíble entre la pobreza del país y lo impresionante que tienen estos animales. Conocí desde el lemur ratón, que es el mismo que veíamos al inicio, que es de la película Madagascar, hasta el lemur más grande, que es el indri. Este lemur que ustedes están viendo en estos momentos es el lemur más grande de todos los lemures. Se cree que este lemur es el nieto de un lemur que se llamaba el lemur gorila, que era un lemur que tenía aproximadamente 1,20 m de estatura y que hasta 1930 hay indicios escritos por un navegante francés que indican que todavía habían lemures gorilas vivos en 1930. Chicos y chicas, en términos biológicos y geológicos y de historia natural, 1930 es nada, es ayer, es hace un segundo. O sea, este animal, el lemur gorila que tenía 2 metros, que era más o menos como ver al indri, pero en su versión gorila, es un animal que hasta 1930 hay escritos que lo describen. Entonces quiere decir que este animal se extinguió hace nada. Esas cosas siempre me llaman mucho la atención y me apasionan mucho, porque quiere decir que hace unos 100 años estaba caminando en Madagascar un lemur gorila de 2 metros de grande. No me imagino lo que pudo haber sido verlo. Pero este lemur indri es bastante grande. Es un lemur que llega a tener sus casi medio metro. Llega a pesar sus 15 kilos. Es de los pocos lemures que no tiene cola. De hecho, si ven, tiene un remanente de cola nada más. Y es un lemur muy, muy especial. El indri es el único lemur que emite un sonido social. Es un sonido social para comunicarse. Y como sé que ustedes son bien curiosos y quieren saber cómo hace el indri, les voy a dejar un video de cómo es que hace el indri. Hola amigos, nos encontramos en el Parque Nacional Andasibe, en el sector de Analamasotla, y lo que suena a mis espaldas es el indri, el lemur más grande del mundo y además de eso uno de los más amenazados. Este Parque Nacional es uno de los últimos remanentes que existen para la protección de este lemur tan hermoso. Es un lemur que puede llegar a pesar hasta 10 kilogramos y además de eso se mueve en familia, es bastante social. Así que seguimos por acá buscando más indris y escuchando este magnífico canto. De todos los lemures es el único. Muy, muy interesante, ¿eh? El indri, ese es el famoso canto del indri. Pueden hacerlo de varias maneras, pueden hacerlo para que la gente sepa para que los otros lemures sepan cuando hay un peligro cerca, y también lo pueden hacer para conseguir pareja. Así que el indri por mucho es mi lemur favorito, es increíble y además de eso es un lemur muy noble, muy, muy interesante. Y hay que protegerlo, eso es de las cosas que más tengo claro, que el indri tenemos que protegerlo, que no les pase lo mismo que al lemur gorila. Por supuesto, cuando hablamos de Madagascar no podemos más que hablar de los famosos baobabs. Los baobabs son árboles que los que han leído El Principito lo recordarán, las personas que les gusta la fotografía de paisaje, yo sé que sueñan con estar en la avenida Los Baobabs haciendo fotografías. Los baobabs son símbolos de resiliencia, son símbolos de resistencia, porque el baobab es un árbol que está relleno de agua por dentro y es un árbol que puede vivir incluso hasta 1000 o 2000 años. Toda la mayoría de los baobabs de esta avenida, que se llama Avenida Los Baobabs, tienen entre 400 y 850 años y algunos ejemplares de 1000 a 1200 años de vida. Son árboles que no pueden ser quemados,
debido a la cantidad de agua que tienen por dentro, y cuando intentan talarlos, duran días intentando talarlos y usualmente casi nunca logran talarlos. De hecho, algunos pueden ver que tienen cicatrices en la parte de abajo donde intentaron talarlos cuando no estaban protegidos. Ahora están protegidos por ley. Pero el Baobab es este lugar tan místico donde yo dije, Madagascar lo que viene es a enseñarme, y no yo vengo a enseñar. Yo vengo a que me enseñen. Y fue así como me di cuenta, chicos, que la gran mayoría de los lugares que rodean Madagascar siempre me dieron una enseñanza, no como fotógrafo, o más bien también como fotógrafo, pero también como persona. Yo regresé a Costa Rica con otra mentalidad, incluso fotográficamente regresé con otra mentalidad. Traje muchas fotografías, me encantó ver los bebés lemures porque me hacían ver que existía una esperanza, a pesar de todo lo triste de ver un país que se está hundiendo en la miseria, en la pobreza, la destrucción de los hábitats. Los bebés lemures siempre me trajeron mucha esperanza. Me encantaba verlos porque son la siguiente generación. Y así aprendí que la fotografía, esto tan loco que nos gusta hacer, fotografía, puede tener algo más allá, puede tener un propósito y nos puede regalar también a nosotros como personas una enseñanza muy, muy, muy grande. Chicos, muchísimas gracias por haberme escuchado. De verdad, para mí es un placer haberles dado esta charla. Me siento súper contento y además de eso, me encanta cuando me invitan para conversar sobre fotografía, chicos. Muchísimas gracias.